Muy buenas tardes, un placer absoluto esta tarde. Gracias a todos y todas por estar aquí, sobre todo a los invitados, a las personalidades que hoy comparten con nosotros esta velada. Antes de empezar un poco la mesa, la sesión, quería llamar al escenario a la directora del Instituto de Neurociencias, Juana Gallán, para que nos dé una bienvenida. Gracias. Muy buenas tardes. Es un placer darles, como decía Jesús, nuestro querido Jesús Mula, es un placer darles la bienvenida a una nueva edición del ciclo Cerebro y Sociedad, aquí en el Club de Información, un año más, para asistir a la mesa redonda con el título El desafío de la longevidad, ciencia y mente ante una vida más larga. Bueno, es posible que algunos de ustedes sepan que a veces no puedo evitar leer la realidad a través del prisma de la literatura de ciencia ficción. Es lo que tiene ser una gran aficionada a ese tipo de literatura, o haberlo sido. Y al pensar en el tema que nos ocupa hoy, que me voy a permitir resumir como el envejecimiento con calidad de vida, me ha venido inevitablemente a la mente una obra icónica. La novela La fuga de Logan, de Nolan y Johnson. Y para aquellos que hayan visto la película, tranquilos, prometo que hoy nadie tendrá que revisar si le ha cambiado el cristal de su mano y ha empezado a parpadear, lo cual significa que ha llegado su límite. Bien, el caso es que en esta distopía la sociedad resolvía el problema del envejecimiento, eliminando a todo aquel que cumplía la friolera de 21 años en el caso de la novela y 30 años en la película. Se ve que les pareció un poco excesivo lo de 21 años. Era una sociedad joven, sí, pero terriblemente vacía, porque había renunciado a la memoria, a la experiencia y a la sabiduría que solo el paso del tiempo otorga al cerebro humano. Afortunadamente, en este 2026, nuestra misión en el Instituto de Neurociencias es diametralmente opuesta a aquel mundo de ficción, porque no queremos huir del paso del tiempo, queremos que corra a nuestro favor. Y nuestro objetivo científico y social es entender cómo envejecer manteniendo la chispa de la consciencia, la autonomía y, en definitiva, la calidad de vida. El cerebro no debería tener una fecha de caducidad, ni administrativa ni biológica, que nos reste relevancia. Nada de esto, de lo que hacemos en el Instituto de Neurociencias y en otras instituciones que se dedican a la investigación, sería posible sin el apoyo de quienes creen en el valor del conocimiento. Así que mi más profundo agradecimiento, en primer lugar, a la familia Martínez Caro, patronos de la Cátedra Remedios Caro Almela. Su compromiso sostenido con la investigación es y ha sido siempre el motor que nos permite conectar, en este caso la ciencia, con las personas. Gracias al diario Información y a su club por ser un año más nuestra ventana a la sociedad alicantina, y a Jesús Mula, estupendo periodista, como van a poder comprobar aquellos que no le conozcan, por aceptar el reto de moderar esta mesa con su profesionalidad habitual. Y, por supuesto, a los ponentes que hoy nos acompañan, porque vuestro trabajo es el que da sentido a este ciclo. Así que gracias, Ángela, José, Domingo y Silvia, por vuestra participación. Y, por supuesto, gracias a todo el equipo que ha trabajado en la organización de este evento y a todos ustedes, asistentes. Gracias por su curiosidad y su presencia. A diferencia de los personajes de esa obra que he mencionado antes, La fuga de Logan, nosotros no corremos para escapar de la vejez, sino que avanzamos juntos para entenderla y dignificarla. Así que disfruten de la sesión. Muchas gracias.
Muy bien, pues, querida Juana, muchísimas gracias, directora del Instituto, estimados asistentes, asistentas, público general. Estamos en este acto de esta tarde en el marco de la Semana del Cerebro 2026, una iniciativa internacional por parte del Instituto de Neurociencias que cada año nos invita a reflexionar sobre el órgano más fascinante y misterioso que tenemos, el cerebro. Hoy abordamos un tema que nos interpela a todos y a todas, sin excepción, el desafío de la longevidad. Vivimos más años que nunca, la esperanza de vida en España supera ya los 84 años y las proyecciones indican que quienes nazcan hoy podrían vivir con normalidad más allá de los 90. Eso es en principio una magnífica noticia, pero vivir más no es lo mismo que vivir mejor. Y ahí es donde la ciencia, la medicina y la sociedad se encuentran ante preguntas que no siempre tienen respuestas sencillas. ¿Qué le ocurre a nuestro cerebro cuando envejecemos? ¿Por qué hay personas que llegan a los 90 con lucidez envidiable y otras ven como su memoria se desvanece décadas antes? ¿Podemos hacer algo para proteger nuestro cerebro? ¿Y qué consecuencias tiene para la sanidad y la sociedad que seamos cada vez más longevos? Todas esas preguntas seguramente nos las haremos o nos las hemos hecho en momentos precedentes. Para intentar arrojar luz sobre estas cuestiones y otras muchas más, tenemos la fortuna de contar esta tarde con 4 profesionales de la investigación de absoluto primer nivel, vinculados por supuesto al Instituto de Neurociencias, Centro Mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández, el cual, dicho centro, está acreditado con el sello de excelencia Severo 8. Les voy a presentar, les voy a glosar, si me permiten, un pequeño currículum de cada uno de ellos. Sería imposible narrar aquí todo lo que ellos han conseguido, logrado y aportado a la ciencia y a la sociedad durante sus años de investigación. Por eso me van a permitir todos los protagonistas que sea breve. Empezaremos con Ángela Nieto. Voy a presentarles a cada uno de ellos y de ellas y les formularé una primera pregunta y continuaré con el resto de ponentes. También les quiero invitar a que, sin miedo y sin vergüenza, se animen a preguntarles en un posterior momento conforme evolucione la sesión. No tengan miedo, les acercaremos un micrófono y les pueden interpelar directamente a estos 4 magníficos científicos y científicas. La profesora Ángela Nieto es profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Neurociencias y una de las científicas españolas con mayor proyección internacional. Académica de número de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y es miembro de las Academias de Ciencias de Francia, Europa y Latinoamérica. Premio Rey Jaume I, Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal, L'Oréal UNESCO for Women in Science 2022, doctora honoris causa por las universidades de Jaén, Jaume I de Castellón, y su gran contribución, una de sus muchas grandes contribuciones, ella junto con su equipo, fue desvelar cómo un mecanismo esencial del desarrollo embrionario se reactiva en la edad adulta y puede provocar metástasis y degeneración de órganos. La evolución, las células embrionales, su desarrollo, su migración y luego, como esto, le preguntaremos cómo conectan con el envejecimiento y su posterior desarrollo relacionado con la edad. Por tanto, profesora Nieto, ¿podemos entender que el mayor factor de riesgo para el cáncer puede ser la edad? Sí, lo es. De hecho, es así. El mayor factor de riesgo para el cáncer es la edad. Y esto se relaciona también con las enfermedades degenerativas. Y en ese sentido, lo que comentabas de un programa genético que se utiliza en el desarrollo embrionario para formar nuestros tejidos, vuelve a reactivarse, pero de una forma patológica, una forma aberrante, en la edad adulta, justamente para la progresión del cáncer, para formar metástasis y también en la degeneración de los órganos. Y esto es lo que podríamos llamar un poco cómo estos genes embrionarios entran en una paradoja, porque son los que nos ayudan a ser nosotros mismos durante los procesos iniciales de nuestra vida y, sin embargo, son los que también, lamentablemente,
van a contribuir a la progresión del cáncer para formar las metástasis. Entonces es una paradoja en realidad, ¿no? La paradoja de los genes embrionarios en el envejecimiento. Profundizaremos un poco más adelante de esta cuestión. Y vamos a continuar con el profesor Domingo Orozco Beltrán, catedrático de Medicina en la Universidad Miguel Hernández, también es vicerrector de Planificación y Responsabilidad Social, académico de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, médico especialista en Medicina de Familia y Comunitaria, actualmente dirige el máster en Gestión Sanitaria y el Grupo de Estudio Cardiometabólico Valenciano. Por si fuera poco, ha coordinado el Grupo de Enfermedades No Transmisibles de WONCA, que es la Organización Mundial de Médicos y Médicas de Familia, aparte de formar parte de comités nacionales sobre cronicidad. Y al igual que la profesora Nieto, también permítame que estamos en esta casa, fue premio importante de información, ambos en los premios importantes. Profesor Orozco, usted desde la parte clínica, desde su ámbito de actuación, ¿qué acciones considera que pueden mejorar la longevidad en los próximos años? Aparte de lo que siempre nos recomiendan ustedes, dieta saludable, ejercicio, no nos enfademos, no hay estrés, ¿no? Bueno, en primer lugar agradecer la invitación, felicitar al Club Información por esta iniciativa y destacar la labor del Instituto de Neurociencias, que como has comentado es un instituto Severo Ochoa, que para los que no lo sepan es la máxima digamos, calificación o el máximo reconocimiento en investigación que se da en España. Es decir, que tenemos en Alicante pues, un instituto de rango internacional, donde también trabajan muchas personas que no son de nuestro país, ¿no? Es un instituto internacional. Y precisamente estos días están haciendo la Semana del Cerebro, donde uno de, digamos, de los hitos es llegar a los niños y a los adolescentes, ¿no? Y entonces ofrecen una serie de experiencias que presentan los investigadores del instituto a los colegios, ¿no? de la ciudad de Alicante, que han pasado 2.000 niños, 2.000 adolescentes, ¿no? de institutos de nuestra ciudad a conocer lo que es el cerebro, cómo funciona y a experimentar ellos directamente, ¿no? con experimentos que les preparan, ¿no? muy interesantes, muy divertidos. Y también para promover vocaciones futuras de investigadores, porque es una manera también de estimular, ¿no? a que las nuevas generaciones se embarquen en el barco de la ciencia, ¿no? Pues efectivamente, a ver, desde el punto de vista clínico, muchas de las cosas que sabemos que funcionan, pues ya las sabéis, quiero decir, ya las sabéis, lo que pasa es que no las hacemos. Entonces, mucha gente no las hace, ¿no? Pero sabemos cuáles son, ¿no? Entonces, quizá la primera de todas es el tabaco, ¿no? El tabaco es la primera causa de mortalidad evitable. Fumar reduce la expectativa de vida, has dicho 84 años, ¿no? La expectativa de vida en España, pues fumar la reduce 10 años. Una persona que fuma tiene de media 10 años de expectativa de vida que una que no fuma, ¿no? Y en conjunto, pues cuantos más elementos, digamos, pongamos en nuestro cuerpo a favor o en contra, digamos, de la salud, pues a esa persona, y sobre todo, no solamente lo que has dicho muy importante, vivir más, sino vivir con calidad. Porque no tan importante es vivir más, sino vivir con calidad. Porque hay circunstancias, ¿no? donde realmente no merece la pena a lo mejor seguir viviendo en algunas condiciones, ¿no? Pues entonces, además del tabaco, son la hipertensión arterial, por ejemplo, es otro de los grandes elementos que afecta mucho al cerebro, ¿no? La mitad de las personas que tienen hipertensión no están diagnosticadas. Y hay personas que todavía piensan que tomar una pastilla para controlar la tensión, que las tenemos y además muy económicas, como que es muy joven para tomarla. Y yo siempre digo, hombre, lo que es joven para que tengas un ictus, ¿no? Por tener la tensión alta y no tenerla controlada con una pastilla que te la controla perfectamente, ¿no? Entonces yo creo que a veces tenemos esas actitudes, ¿no? del avestruz, de meter la cabeza debajo de... Hay veces yo tengo una anécdota, ¿no? de un amigo que de la infancia, del colegio y tal, y su mujer venía a la consulta y yo la veía y ¿qué tal tu marido? Tal, ah, muy bien, tal. Y un día me dice, no, pero si está fuera. Dice, siempre viene conmigo, pero no quiere entrar a la consulta por si le pides un análisis. Y yo digo, bueno, es que es bueno que se lo haga, porque he visto aquí que hace 5 años que no se ha hecho ningún análisis, ¿no? Entonces, yo creo que hay que luchar contra eso, ¿no? O sea, el medirse, lo que sabemos que hay que medir, ¿no? Tomar atención, una cosa tan sencilla como esa. Si nos dedicamos a tomar atención a nuestros familiares, simplemente eso, y que el que la tenga alta se tome una pastilla. También a los profesionales, que los propios profesionales tampoco lo hacen a veces, pues son medidas, el tabaco, la tensión, el sobrepeso, ¿no? La falta de ejercicio, la relación social. Como has comentado, la relación social es fundamental para la salud también, ¿no?
pues son elementos que conocemos, ¿no? y que tenemos que, si los practicamos, viviremos más años y viviremos con mejor salud. Y ahí, no sé si estoy hablando demasiado, no, pues solamente añado una cosa más, que hay un modelo que se llama de cambio conductual de dos psicólogos americanos que se llaman Prochaska y Clemente, que nos explican cómo cambiamos una conducta. Y esto sirve pues para aprender inglés, para ir al gimnasio o para perder peso o para hacer una actividad, cambiar nuestra alimentación, que a lo mejor no es la adecuada, ¿no? Y aprovecho para decir que la adecuada es la dieta mediterránea, la que hacían nuestros abuelos, es la mejor dieta que podemos hacer, ¿no? Y luego, si queréis, hablamos de qué consiste la dieta mediterránea. Entonces, hay una fase que se llama precontemplativa, otra contemplativa, otra de acción y otra de mantenimiento. Entonces, muchas veces una persona puede haber tenido un infarto, fumar, y está en una fase precontemplativa. Entonces, no va a cambiar, o sea, no va a hacer ese cambio porque no se lo plantea. Y entonces, los mismos profesionales tenemos que reconocer que en esa persona va a ser muy difícil que haga el cambio. Luego está la fase cuando uno se lo empieza a plantear, tengo que dejar de fumar, pero no sé cuándo lo haré. Y luego está la fase de acción, que es cuando los profesionales no pueden abandonar a esa persona. Cuando una persona dice, he decidido dejar de fumar, he decidido hacer ejercicio, y va a un profesional, es cuando no podemos abandonarle. Entonces, ahí es cuando necesita la ayuda y la ayuda va a ser eficaz, porque es la persona la que decide. Yo ahí quiero hacer ese cambio, ¿no?, de que no son los profesionales en estos cambios conductuales los que tienen la llave, son los pacientes, son las personas las que toman la decisión de hacer el cambio. Y el profesional lo que hace es ayudarles, ¿no? Entonces, es un cambio, no es una relación paternalista, sino que es una relación que llamamos de corresponsabilidad entre las personas y sus profesionales sanitarios. Perfecto, muchísimas gracias. Habrá tiempo para hablar con ellos, incluso interpelarse entre ellos y, por supuesto, lo que decía al principio, que el público participe si así le parece. Procedemos ahora con la doctora Silvia de Santis, científica titular del CSIC, también como no, en el Instituto de Neurociencias, donde dirige el Laboratorio de Biomarcadores de Imagen Translacional. Su trabajo se centra en comprender cómo los cambios biológicos asociados a la edad afectan al cerebro, con el objetivo de identificar factores que preserven la salud cerebral. Ha desarrollado herramientas de resonancia magnética avanzada y su equipo logró visualizar por primera vez la inflamación cerebral mediante resonancia. Doctora de Santis, su grupo está estudiando las trayectorias de envejecimiento en hombres y mujeres medidas por imagen cerebral. ¿Qué nos dicen esas imágenes sobre cómo envejece nuestro cerebro? Buenas tardes, gracias por la invitación. Que son muy diferentes entre hombres y mujeres, que hay que investigar tanto hombres como mujeres. O sea que la igualdad también en la ciencia yo creo que es muy importante. No es tan reciente la incorporación, por ejemplo, en el preclínico, ¿no?, la investigación en animales, no es tan reciente el hecho de incorporar grupos que comprendan a machos y hembras, o sea, hombres para resultados que luego sean aplicables a hombres y mujeres. Entonces, eso en los últimos años sí que se está haciendo más, pero creo que deberíamos potenciarlo aún más. Y parte del trabajo de nuestro laboratorio es no solo investigar con animales machos y hembras, sino también desarrollar herramientas para que esto sea posible. Entiendo que están trabajando de momento con modelos de ratón. Sí, principalmente con modelos de animales, pero la parte interesante de la técnica que utilizamos, que es la imagen por resonancia, es que es muy translacional. Es decir, que los resultados que podemos obtener en modelos animales tienen una directa relevancia con la imagen humana, y de hecho a través de colaboraciones también tenemos acceso a datos de humanos, a datos de hospitales. Casi todos los hospitales poseen una resonancia. Entonces, en ese sentido es una técnica muy interesante y permite bastante traslación. Muy bien. Y completamos los investigadores protagonistas de esta velada con el profesor José Vicente Sánchez Mut, científico titular del CSIC, donde dirige el Laboratorio de Epigenómica Funcional del Envejecimiento y la Enfermedad del Alzheimer. Investiga los mecanismos epigenéticos, que luego le podemos preguntar, o pues yo lo voy a explicar peor seguramente, y ellos nos lo van a contar mejor, los mecanismos epigenéticos del envejecimiento cerebral y el Alzheimer. Su trabajo aborda una pregunta fascinante: ¿por qué hay personas que mantienen la función cognitiva a pesar de tener las lesiones típicas de esta enfermedad, del Alzheimer? Y
De hecho, en Suiza identificó un gen con propiedades neuroprotectoras, que también me gustaría que luego nos comentara. Doctor Sánchez-Mus, ¿nuestro ADN es el mismo desde que nacemos hasta que morimos y, sin embargo, con los años todo cambia? ¿Qué papel juega la epigenética en el envejecimiento del cerebro? Puede ser esa primera pregunta. Buenas tardes. Pues gracias por la invitación también y por venir. La epigenética, bueno, contestando un poco a tu pregunta, nacemos con el mismo ADN y vivimos con él con matices, ¿no? Hay algunas acumulaciones de mutaciones, pero básicamente sí, sería así. Y todo lo que estábamos comentando antes, lo que estaba comentando Domingo, que hay de alguna manera estamos construyendo un riesgo de vida que se va almacenando. Y hay una parte de ese riesgo que se va almacenando en cómo el ADN se va estructurando. El ADN tiene todos los genes que dan la información para generar células. Una célula de la piel, una del ojo, una muscular son diferentes. Están utilizando diferentes piezas. Entonces, en esa información de activar unos genes u otros, pues también tiene un juego en la parte que es ambiental. Cómo vivimos, cómo comemos, si estamos bien, ese tipo de cosas. Y esa información se va acumulando a lo largo de la vida. No es simplemente que si lo haces cuando eres joven también tiene un impacto cuando eres mayor, cuando lo haces a mediana edad también, se va acumulando. Y eso sabemos que de alguna manera está codificado en la parte epigénica. Y lo que estudiamos en el laboratorio es básicamente cuáles son los mecanismos que construyen esa información para después poder utilizarla para tratar a pacientes o a gente que contrarrestar efectos no deseados del envejecimiento. Y por ahora el estudio está progresando satisfactoriamente para el equipo. Por contarles un poco también cuántos años cuesta, cuánto tiempo invertís cada uno de vosotros en vuestras investigaciones, que no se valora muchas veces y que lleva un trabajo tremendo detrás de muchos años, incluso décadas, antes de ver. Sí. En el ámbito de la epigenética y el envejecimiento, yo diría que ha habido años trabajando en esto y yo creo que se han hecho avances muy importantes. De momento son más como biomarcadores. En cuanto a terapias, aún estamos un poco lejos. Hay algunas terapias que están empezando a aplicar, pero muy limitadas. Y dando un ejemplo, por ejemplo, lo que referías tú del gen, te podría decir que durante la tesis doctoral, de hace 2014, identificamos ese gen, pudimos validar su importancia funcional en 2018. Estamos a 2026 y podríamos tener un tratamiento derivado de esto. Estamos hablando de 12 años y aún estamos en fase preclínica. Tienes que llevar la fase clínica, entonces hay muchísimo esfuerzo, mucha gente trabajando. Eso es un ejemplo que cualquier laboratorio. Muy bien. Profesor Orozco, yo quiero preguntarle sobre qué problemas genera esa mayor longevidad. ¿Está el sistema sanitario preparado para lo que viene a nivel de comorbilidad, cronicidad, sostenibilidad del sistema? Vamos a vivir más. No sabemos si con mejor o peor calidad, pero el sistema está listo, está preparado. La cronicidad, y como se ha comentado antes, igual que el cáncer, tiene que ver con la edad. Sino que hay personas jóvenes que tienen enfermedades crónicas, como una celiaquía, por ejemplo, ¿no? Pero a más edad, más patologías crónicas, y sobre todo que una persona no tiene una sola, por ejemplo, una persona con diabetes no tiene solo diabetes, tiene colesterol alto, tiene hipertensión, tiene obesidad, tiene artrosis, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que manejar personas que tienen multimorbilidad, ¿no? Distintas patologías crónicas. Y eso supone una complejidad para el sistema sanitario, porque ya no es una persona que pueda ser tratada por un solo profesional, sino que necesita ser tratada por un equipo de profesionales que además tienen que estar conectados entre sí y tienen que estar también de acuerdo en las medidas que se toman, ¿no? Tiene que haber como un equipo, ¿no? Trabajar en equipo, ¿no? Es verdad que los avances que tenemos hoy en día con la historia clínica electrónica ayuda mucho a trabajar en equipo entre distintos profesionales, pero es un reto respecto a lo que antes dominaba el sistema sanitario, que era la enfermedad aguda. La enfermedad aguda era un proceso que llegaba a la consulta, se diagnosticaba, se trataba, se curaba y desaparecía, ¿no? Ahora, pues una persona viene diagnosticada de diabetes y necesita un cuidado continuado durante toda la vida, durante muchos años, ¿no? Entonces, eso supone un reto para el sistema sanitario, porque evidentemente es un gasto mayor. Y luego también otro reto es lo que hemos estado hablando, que muchas de las enfermedades crónicas mantienen una buena calidad de vida hasta que aparecen las complicaciones. Y esas complicaciones son prevenibles con tratamientos que tenemos y con estilos de vida, con fármacos también y con estilos de vida saludables, ¿no? Y ha habido avances en medicamentos
tremendos. Por ejemplo, la diabetes es probablemente la patología que más ha avanzado en nuevas terapias, ¿no? Como sabéis, estos fármacos tan conocidos como el Ozempic, etcétera, que no solamente reducen de peso, sino que reducen la incidencia o el número de casos de eventos cardiovasculares. Es decir, las personas que toman esos fármacos tienen menos eventos cardiovasculares. Es decir, que tenemos muchas herramientas para alargar la vida de las personas en buenas condiciones. Pero eso, claro, supone que lo hacemos mediante una atención sanitaria, mediante ingresos hospitalarios cuando son necesarios, etcétera. Todo eso tiene un coste, ¿no? Ahora, en estos momentos, estamos aproximadamente en un 18% de personas mayores de 65 años en general, y se dice que para el 2050 serán 1 de cada 3 personas. Pero hay departamentos aquí en Alicante, por ejemplo el departamento de San Juan, que eso ya ocurre, porque en zonas donde hay poblaciones más envejecidas o donde hay bueno, las circunstancias que sea, ya hoy en día hay zonas que 1 de cada 3 personas es mayor de 65 años. Y eso supone pues, eso, un coste importante en medicamentos, en atención, no solamente en atención sanitaria, también en atención social, porque a veces los recursos sociales no están tan desarrollados como los sanitarios, ¿no? Y es necesario desarrollarlos. Entonces, por un lado, todos queremos vivir más años, desde luego queremos vivirlo en buena salud, en buena calidad de vida, pero digamos, el sistema o la sociedad tiene que valorar cómo responder a ese reto, porque, claro, tiene que haber un equilibrio entre la gente que trabaja, ¿no? Somos un país con muy pocos nacimientos. O sea, hemos tenido un descenso de los nacimientos en las últimas décadas que no se habla de ese tema y es un tema muy preocupante, porque no hay recambio para las futuras generaciones. Entonces, yo creo que es un reto que tenemos que tomarnos muy en serio. Con lo cual sería casi urgente empezar a planificar que esto, el número de personas mayores de 65 años, ya estamos en la provincia de Alicante, prácticamente 1 de cada 3, le insistía que casi es necesario empezar a planificar, si ya estamos casi en 1 de cada 3 personas mayores de 65 años están en los centros de salud, habría que hacer una planificación a 10, 15, 20 años, porque esto no va a mejorar seguramente por la bajada también de la natalidad que arrastramos. Sí, por ejemplo, en nuestro país tenemos una característica que debido a una cosa buena, que es la gran accesibilidad que hay al sistema sanitario. Todo el mundo tiene un centro de salud en su barrio, cerca de su casa, pero tenemos mucha demanda, ¿no? Entonces, en la encuesta nacional de salud el año pasado preguntaron a los adultos, ¿ha ido usted a su médico de familia el año pasado? El 80% dijo que sí. O sea, el 80% de los adultos ha ido a su médico el año pasado. Eso es muchísimo, ¿no? Hay que ver los motivos, que no siempre es... Y entonces, claro, con el tema de las enfermedades crónicas, un reto es la autogestión, es decir, el autocuidado. La mayoría de las personas que tienen enfermedades crónicas pueden tener una buena calidad de vida haciendo autocuidados, pero eso requiere educación sanitaria, requiere formación. Entonces el paciente tiene que tener una información adecuada, no mirar en Internet, que a veces miramos cosas que no están actualizadas o están equivocadas, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, entre los profesionales sanitarios y los recursos que disponemos, tenemos que procurar que los pacientes con alguna enfermedad crónica sean personas activas, que sepan cuidar de sí mismos, que sepan cuáles son los riesgos, que sepan qué cosas, digamos, previenen las complicaciones de esa patología que tienen, etcétera, ¿no? Y qué cosas están en su mano, porque yo creo que no hay nada mejor para un paciente crónico que decirle que está en tu mano y que no dependes. Imaginar si las personas con diabetes tuvieran que ponerse la insulina en el centro de salud, no tendrían vida, tendrían que ir todos los días. Sin embargo, han sido capaces de una medicación de riesgo, como es la insulina, saberse administrar y convivir y cambiar las dosis en función de la alimentación, etcétera, ¿no? Es un buen ejemplo de cómo una persona puede autogestionar la enfermedad, ¿no? Entonces, uno de los retos también es ese, porque la mayoría de las personas con enfermedades crónicas, el 85% diría, pueden gestionar la enfermedad por sí mismos, simplemente con una visita al año a lo mejor, ¿no? Y hay un 5%, esto es un modelo que se llama Kaiser permanente, que estratifica el riesgo de los pacientes crónicos, y solamente hay un 5% de personas con enfermedades crónicas, por su mayor evolución, por su mayor complejidad, que requieren una atención, digamos, más tiempo y más frecuente del profesional sanitario. Entonces, el reto, por un lado, está, como has dicho, en prepararnos para esa circunstancia y, en segundo lugar, en que las personas seamos más autónomas en el manejo de la enfermedad crónica. Queridísima Ángela, quería preguntarte si nos puedes contar un poco, avanzar algo de... vuestro laboratorio acaba de descubrir que dentro de un mismo tumor coexisten 2 poblaciones de células que hacen cosas opuestas. Unas promueven la metástasis y otras intentan reparar el daño.
¿Qué supone este hallazgo y si en esto tiene parte de culpa el envejecimiento? No sé si nos puedes adelantar Bueno, al respecto. yo te agradezco mucho que saques de este tema. Es verdad que este es uno de los últimos trabajos que hemos publicado. No tiene tanto que ver con el envejecimiento, pero sí te voy a contestar luego cómo entendemos el envejecimiento, cómo podemos conceptualizarlo. Esto que comentas, y lo digo rápidamente, es que hemos estado analizando miles y miles de células procedentes de tumores de mama y hemos estado clasificándolas dependiendo de las funciones que esas células podrían realizar, analizando todos los genes que se expresan en ese momento en cada una de las células. Y hemos encontrado fundamentalmente dos grupos dentro de los mismos tumores, uno de ellos ya bien conocido durante muchos años, que es ese grupo de células que se encarga de diseminar el cáncer por el cuerpo para formar las metástasis que mencionábamos antes. Pero lo que no nos esperábamos es que hay otro grupo de células que al principio son iguales, pero que en un momento determinado toman un nuevo destino que trata de reparar el tejido tumoral. Entonces, claro, esto es muy interesante porque abre nuevas perspectivas para atacar el cáncer con distintas terapias. Pero, ¿cómo nos ayuda esto a entender cómo podemos ahora comprender mejor el envejecimiento? Este es el concepto que además me va a permitir retomar un poquito las cosas que han dicho mis compañeros hace nada. José Vicente se refería al DNA que tenemos, el ADN que tenemos en nuestras células, que es esencialmente el mismo en todas las células del cuerpo. Y también mencionaba que la diferencia entre una célula del hígado, o de la piel o del ojo es que tenga unos genes encendidos u otros. El programa que determina una célula del ojo tiene un número de genes encendidos y el resto apagados. Y así correspondientemente en cada uno de los órganos. Esto es un mecanismo súper interesante y que además está muy bien controlado. Cuando está controlado perfectamente, podemos decir que está en una situación que llamamos de homeostasis, que esencialmente quiere decir que todo funciona bien. Pero, dependiendo de susceptibilidades genéticas hereditarias, es decir, de qué genes ya tengamos mutados, dependiendo de la vida que llevemos y, por tanto, de toda la epigenética asociada con esto, se van produciendo alteraciones en nuestros genes y no solamente se producen alteraciones en mutaciones, haciéndoles los genes ya defectuosos, sino que unas alteraciones muy importantes es también cómo esos genes están controlados con respecto a que estén apagados o encendidos. A mí me gusta hacer la metáfora de los interruptores, porque esencialmente así es como funcionan las células. Tienen unos interruptores encendidos y otros apagados. Y así se mantienen cuando todo funciona bien. Pero el envejecimiento puede también entenderse como que los interruptores empiezan a funcionar mal y todo empieza a estropearse un poco. ¿Y eso en qué se traduce en términos moleculares? Pues que algunos genes que deberían de estar apagados se encienden y algunos que deberían estar encendidos se apagan. Entonces, eso es un deterioro que además es progresivo y que depende muchísimo de la vida que hayamos llevado. Como estamos hablando del cáncer y de las metástasis del cáncer, a mí me gustaría decir también con respecto a lo que estaba comentando Domingo, lo importante que es tener una vida saludable. Porque es verdad que ahora sabemos que si llevamos una mascarilla, pues vamos a estar prevenidos para contraer infecciones respiratorias. Y eso lo hemos visto clarísimo, aunque parece que se nos ha olvidado, porque incluso ahora podemos ver cómo hay personas que están infectadas y que están tosiendo y no llevan una mascarilla. Esto es que tenemos poquita memoria, eso es otro tema, ¿no? Pero es verdad que en eso lo conocemos, eso lo sabemos, pero quizás muchos de ustedes no saben que un porcentaje bastante significativo de cánceres también son evitables. Entonces, sí, por ejemplo, hay una vacuna frente al virus del papiloma que puede prevenir del cáncer de cuello de útero. Y esto es nada más que ponerse esa vacuna antes de la adolescencia. Y funciona fantásticamente bien. Un cáncer prevenible. Por supuesto, el hábito del tabaco. Si no hay tabaco, la posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón, y no solo de pulmón, sino de lengua, de esófago, disminuye grandísimamente. Pero en el caso de la vacuna del virus del papiloma es que no hay posibilidad de que haya un cáncer de cuello de útero. Y si luego hablamos, por ejemplo, del cáncer de colon, la dieta tiene un componente impresionante en ese sentido. Ya hemos oído noticias de que comer en abundancia alimentos procesados tiene un impacto bastante negativo en la probabilidad de desarrollar cáncer de colon. Bueno, pues señores, aquí que tenemos la posibilidad de seguir la dieta mediterránea a la que se refería Domingo, tenemos muchas
probabilidades de que la incidencia, y de hecho ya lo es, la incidencia del cáncer de colon en nuestra región sea mucho más baja. Y el último, que me gustaría también mencionar, porque justamente aquí es súper importante, es el melanoma. Como seguramente saben ustedes, el melanoma es un cáncer de piel. Muy bien, pues el melanoma puede prevenirse y desde luego bajar su incidencia de una forma muy, muy dramática protegiéndonos del sol. Y cuando digo protegiéndonos del sol, ya no es solamente cuando nos vamos a la playa en verano y vamos a estar unas horas allí. Tenemos que pensar que tenemos expuestos partes de nuestro cuerpo todo el año, y aquí en Alicante tenemos sol todo el año. Y aunque no haya un sol brillante, la luz ultravioleta todavía sigue existiendo y tenemos que protegernos. Luego, una medida tremendamente saludable es utilizar cremas de protección solar y utilizarlas en la cara y en las manos, incluso en el invierno. Tan fácil como eso, ¿no? Entonces, creo que hay que pensar no solo en que una vez que tenemos estas enfermedades un poquito acumulativas, degenerativas, que nos van a generar pues, una vida con menor calidad, también tenemos que pensar en qué cosas podemos prevenir desde la edad joven. Porque, claro, por ejemplo, en el caso de la piel, el daño que produce la luz ultravioleta es acumulativo con los años. Entonces, si una persona desarrolla un melanoma a una edad madura, seguramente esto es debido a la exposición solar que tuvo pues, desde la infancia. Y por eso es tan importante también que todos ustedes sepan que a sus hijos y a sus nietos pequeños tienen que protegerles del sol todo el tiempo y que los niños tienen, por ejemplo, que llevar gafas de sol. Entonces, esto sí que me parece realmente importante, ¿no? Entonces, ahora que sabemos que efectivamente, como todo, como nuestros coches, como nuestras cafeteras, como nuestras casas, las instalaciones, todo se va deteriorando, nuestro cuerpo también. Y que tengamos una especie de mantenimiento regular, pues nos previene a que vayamos a tener una vejez o unos años de nuestra vida viviendo bastante peor. Pero de hecho también entender que no solamente es tener hábitos saludables para que nuestras patologías vayan mejor, sino que hay algunas patologías súper importantes que podemos prevenir. ¿Puedo intervenir? Agradecer a Ángela las palabras que ha dicho sobre el cáncer y reforzarlas en el sentido de que decimos cáncer y pensamos que nos vamos a morir, ¿no? Y nada tiene que ver un cáncer con otro, ¿no? Es decir, por ejemplo, el cáncer de mama se cura prácticamente el 90%. El cáncer de próstata exactamente igual, que son los dos cánceres más frecuentes en la mujer y en el hombre. O sea que actualmente el pronóstico del cáncer de mama o de próstata, que son los más frecuentes, es muy bueno, ¿no? Hay otros que no. Y, por ejemplo, cánceres prevenibles, básicamente, en lo que añadiría la mamografía también, la sangre oculta anecis para el cáncer de colon, aparte de tener una dieta saludable, y precisamente el cáncer de colon no tiene esa supervivencia tan alta del 90%. ¿Por qué? Porque no hacemos la detección precoz. Porque hay una prueba que es la sangre oculta anecis, que simplemente con una tira en las heces y que están los programas en marcha, quiero decir, igual que está el de mamografía, que tiene un seguimiento altísimo y todas las mujeres antes de su mamografía, y eso ha hecho que al hacer el diagnóstico más precoz el tratamiento sea más eficaz, con el cáncer de colon eso no ocurre, porque muchas personas a partir de los 50 años tienen que hacerse el test de sangre oculta anecis y no se lo hacen. Entonces no se detecta el cáncer de colon hasta fases avanzadas. ¿Por qué se llama sangre oculta anecis? Porque el cáncer fundamentalmente empieza como un pólipo y en esas primeras fases sangra, pero unas cantidades que no vemos en las heces, no se ven, son cantidades pequeñas. Una sangre roja en las heces es por una hemorroide, no es por un cáncer, ¿no? Pero con estas tiras sí que se detectan y las personas que lo tienen positivo se hace una colonoscopia para ver si realmente hay una lesión cancerígena o es una lesión, puede ser un pólipo que no ha degenerado, ¿no? Pero se quita el pólipo y no va a aparecer el cáncer. Entonces, el cáncer de colon yo creo que es la gran llamada que tenemos que hacer ahora para que se hagan las pruebas de cribado, de detección precoz, a través de la sangre oculta anecis, que además se pueden comprar en las farmacias. Quiero decir que es muy accesible y muy barata, ¿no? Por completar un poco y quedarnos con la idea de que cáncer no siempre es un mal pronóstico, depende del tipo de cáncer. No, claro que no, y de hecho hay dos cosas interesantes aquí. En este caso sería no la prevención, sino el diagnóstico precoz. Y el diagnóstico precoz es uno de los campos de investigación más importantes en cáncer porque está directamente relacionado con la supervivencia. Y de ahí el cáncer de mama. El cáncer de mama efectivamente ahora tiene una supervivencia de alrededor del 90%, que es extraordinario, porque hace 20 años la supervivencia era del 15%. Entonces, gracias a los avances en la investigación para entender
los distintos tipos de cáncer de mama, distintas terapias dirigidas y, desde luego, el diagnóstico precoz nos ha llevado del 15 al 90% en 2 décadas. Lo cual también es importante de destacar porque, obviamente, a la pregunta de cuándo se va a curar el cáncer, ni un científico ni un médico lo puede responder porque el cáncer son más de 150 o 200 enfermedades diferentes y, además, pues, depende de muchísimos factores, incluido, como decía antes, la susceptibilidad genética. Es decir, en el cáncer de mama hay unos casos muy claros de unas mutaciones en unos genes que ya conocemos, que también se puede hacer un screening y detectar casos familiares, porque naturalmente en este caso son hereditarios. Silvia, estamos viendo cómo hay distintos modos de protegerse desde la infancia, hay vacunas y que tenemos patologías distintas en función de nuestro sexo biológico. Vuestro equipo trabajáis en un estudio sobre trayectorias de envejecimiento cerebral, como hemos dicho, en hombres y mujeres. Por tanto, ¿envejecemos de forma diferente según el sexo? Sí, ¿Y claro. cómo? Sí, claro. Eso ya es conocido, es bastante conocido. Y es súper importante investigar las particularidades del cerebro femenino y masculino. Y esto es importante porque está clarísimo que tenemos diferencias a todos los niveles, empezando de molecular, celular, hasta tamaño y volumen de regiones. Tenemos muchísimas diferencias que, por cierto, son diferencias, como decir, microestructurales que no se traducen en diferencias de función. Esto también está muy claro. Es decir, no tenemos bases para decir que hay algunas tareas en las que las mujeres excelemos y los hombres los hombres excelemos, pero sin embargo las diferencias biológicas estructurales hacen que seamos, por ejemplo, susceptibles de distinta forma a patologías. Hay patologías que hay una gran mayoría de afectación a las mujeres y patologías que son más afectadas a los hombres. Y por eso a todos los niveles es muy importante estudiar los detalles que nos diferencian, porque la idea es poder hacer terapias que sean personalizadas. Perdón. ¿Qué os llama la atención? ¿Qué os está llamando la atención de lo que estáis viendo conforme avanzáis en el estudio? Sí, en este estudio decimos que nos estamos dejando un poco guiar por los datos. Es un estudio reciente que no está publicado, o sea, no ha pasado revisión por pares, que es una parte fundamental del proceso científico. Nos estamos dejando guiar un poco por los datos y lo que estamos viendo son cosas muy interesantes y nos interesa especialmente el impacto de las hormonas sexuales a lo largo de la vida, la disponibilidad de las hormonas sexuales a lo largo de la vida. Y esto es un tema que para las mujeres es muy importante porque, como bien sabéis, pues llega una edad en que nos enfrentamos a la menopausia, que es un momento en el que pues aumenta pues la probabilidad de desarrollar patología, por ejemplo, hay mayor deterioro cognitivo. Entonces es muy importante entender la relación entre las hormonas sexuales a lo largo de la vida y la salud cerebral. Y estamos viendo cosas muy interesantes que espero pronto poder publicar en ese sentido. Muy bien. José Vicente, corrígeme si me equivoco, pero creo que estáis identificando o habéis identificado un compuesto que parece capaz de reprogramar las células inmunes del cerebro para que limpien las placas del Alzheimer. ¿En qué punto estáis? ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo está ese estudio, ese trabajo? Ese trabajo está ahora en revisión también por pares. Realmente cuando publicamos, hacemos un trabajo los científicos, normalmente lo enviamos a otros expertos que evalúan si está todo bien, si hace falta un control más, si las conclusiones que decimos al final son las correctas, y cuando hay un consenso se publica un conocimiento más asentado. Por una parte estamos en eso, estamos esperando a ver la semana que viene. ¿Sí? Y aparte también pues hemos patentado el compuesto y estamos haciendo contactos con empresas y pues, farmacéuticas que puedan estar interesadas en acercarlo un poco a la clínica. ¿Sois optimistas, por tanto, aunque falte esa revisión por pares? Sí, la revisión por pares, bueno, siempre cuando te piden algunas cosas, lo que te han pedido son detalles menores, pero y por esa parte sí. Por la parte de la explotación es un poco más complicado.
bastante más complicado y aquí echamos bastante en falta un tejido empresarial farmacéutico presente en España. Pero estamos hablando de un tratamiento, un posible tratamiento que pueda ayudar a frenar en cierta medida la progresión del Alzheimer. No sí. revertirlo, por supuesto, sino intentar ayudar a que paralizarlo. Otra herramienta más para paralizar el Alzheimer, ¿no? Sería un poco... Sí, sí, lo que conseguiríamos, si lo hemos visto nosotros en modelos animales. Faltaría pasarlo a humanos, que no haya problemas de toxicidad y que tengamos los mismos efectos. Si fueran los efectos similares, lo que estaríamos haciendo es que el cerebro, cuando tienes las placas en Alzheimer, hay una acumulación de proteínas en el cerebro que se llaman placas amiloides, son tóxicas. Una de las respuestas que tiene el cerebro es las células inmunes del cerebro, que se llama microglia, esa encapsula, hace como una especie de quiste, para que eso no sea tóxico alrededor. Este tratamiento haría que esa microglia encapsulase mejor las placas y que tuvieses menos daño. Entonces dices, vale, no sería curarlo, pero estamos hablando de una enfermedad que aparece en etapas muy tardías, muy mayores, y las estimaciones actuales es que si la retrasásemos 5 años, no estamos hablando de curarla, retrasarla 5 años, bajaríamos a la mitad el número de pacientes. Solo en España estamos hablando de 1 millón. En el mundo estamos hablando de centenares de 150 millones. Estamos hablando de números. Por no crear falsas expectativas, lo que decía José Vicente, y corregidme vosotros, es que una cosa es la investigación básica y otra es cuando se puede tener un fármaco, un compuesto ya en el mercado. El avance que está comentando José Vicente y otros muchos avances que están haciendo ellos, a lo mejor el fármaco tarda todavía 5, 10 o 15 años en salir al mercado si todo va bien, ¿no? Es porque entiendamos todos un poco de qué estamos hablando, de cómo se empieza una investigación desde el principio hasta que llega, digamos, hasta la meta. Pueden pasar décadas perfectamente, ¿no? Sí, y hay una tasa de fracaso muy grande. Hay la mayoría de cosas que vemos, hay problemas derivados de toxicidad o de falta de eficacia. Trabajamos con modelos que son genéticamente homogéneos, variación en la población que no podemos reproducir. Pero dando un poco de esperanza, no tanto en nuestro tratamiento, que aún falta mucho. En los últimos años en las vacunas o los tratamientos con anticuerpos para Alzheimer es una revolución. Hacía 20 años que estábamos trabajando eso y no encontrábamos. Y eso es un tratamiento que tiene potencial de cambiar la situación. Estamos en las fases tempranas, hay que empezar a darlo en prevención. Sería como hacerse un test de sangre para ver colesterol. En este caso estaríais viendo beta-amiloide, amiloide en sangre, y empezar a tratarlo con años de vista para conseguir retrasar la enfermedad. Puede ser un cambio de paradigma. Estamos lejos de cómo está el cáncer, han hecho un cambio importante, nosotros tenemos el cambio a las puertas. Hay mucha esperanza, hay que ser también responsable, puede fallar, pero esos tratamientos, por ejemplo, con anticuerpos hace más de 10 años están peleando, fallando y al final parece que tenemos cosas que empezar. Os quería preguntar a los cuatro, incluso a Juana también, pero ¿os pasa que o tenéis la experiencia de que una vez que salen en los medios de comunicación nuevo avance contra tal enfermedad neurodegenerativa, se os llenan los teléfonos de llamada o los mails o gente acudiendo a la puerta pensando que esto ya está casi en el mercado cuando todavía faltan varios años? ¿Estáis notando esa corresponsabilidad que tenemos los medios de comunicación en contar bien las cosas y no crear falsas expectativas ni falsas esperanzas? Porque hay gente que está, familias muy fastidiadas. No sé si podéis contar un poco esa experiencia para poner los pies en la tierra de que, ojo, estamos en investigación básica y todavía quedan muchas fases por avanzar. ¿Tenéis esa experiencia? Sí, la tenemos y yo creo que es un tema de corresponsabilidad. Es decir, bueno, hay que decir que lamentablemente todavía los medios de comunicación en España no tienen un colectivo de profesionales que estén cercanos a la ciencia, con los que se pueda tener una conversación pausada y en la que se puedan poner los puntos sobre las íes y lo que significan los descubrimientos y lo que se necesita para que ese descubrimiento se traslade a la sociedad. Creo que esto sería muy bueno. Hay algún máster de periodismo científico famoso, pero al que pueden acceder muy pocos profesionales, porque hay uno nada más o dos, y yo creo que eso sería muy importante. Pero creo que también es labor de los científicos dejar muy claro lo que significan los descubrimientos. Bueno, todos sabemos que hace no mucho, hace unas semanas, hemos tenido un caso que ha trascendido a la prensa nacional y la prensa internacional
precisamente en un tema de cáncer, que bueno, pues ha tenido mucha repercusión, como digo, tanto en España como fuera de España, porque debido a la forma en la que se transmitió, sobre todo en televisión, pues surgieron grandes expectativas para justamente el tratamiento e incluso la cura del cáncer de páncreas al que se refería Domingo antes, que bueno, que es uno de los cánceres que tiene peor pronóstico, digamos, sobre todo también por la detección tardía, como también ha dicho, y también ha dicho cómo podríamos mejorarlo. Pero, perdón, no era el cáncer de colon, era el cáncer de páncreas, que es todavía peor que el cáncer de colon. Y el cáncer de páncreas es aún peor en el pronóstico porque pasa un poco también, es decir, cuando se detecta ya es quizás demasiado tarde. Además es uno de los tumores que primero se disemina, que primero forma metástasis. De hecho, sabemos que pueden aparecer metástasis de cáncer de páncreas incluso antes de que se pueda detectar un tamaño significativo del primer tumor, del tumor primario en el páncreas. Y eso explica por qué pues, tiene pues eso, tan mal pronóstico. También es verdad que el cáncer de páncreas tiene difícil tratamiento y por eso esa noticia, que era una noticia científica interesante, no quiero dejar de decir eso, era una noticia científica interesante, sin embargo levantó unas expectativas que no eran reales, ¿no? Y por eso creo que sí, los medios de comunicación tenéis que ser muy cuidadosos, sobre todo en los titulares, porque en muchos casos se lee el titular y luego ya no se lee la noticia donde se explica un poco mejor. Y nosotros los científicos siempre tenemos que ser primero cautelosos nosotros también, pero también pediros que nos enviéis lo que estáis escribiendo y vais a publicar antes de que salga, por si acaso nosotros no nos hemos explicado bien, ¿no? Entonces yo creo que sí que es un caso de corresponsabilidad. Y la otra cosa que sí quería decir es que, claro, tenemos la otra cara de la moneda en la que siempre decimos, bueno, es que esto lo hemos visto en el laboratorio y no sabemos si esto, cuándo, cómo. Bueno, hay muchos casos que sí que están pasando. En el cáncer concretamente, como muy bien ha dicho José Vicente, tenemos una gran cantidad de nuevas tecnologías que están avanzando muchísimo en el tratamiento de muchos tipos de tumores, concretamente la inmunoterapia, que es una estrategia un poco distinta, que se lleva realizando no tantos años, pero que tengo que decir que es un orgullo que podamos decir que en este país se puede tener inmunoterapia incluso en el sistema de salud nacional, lo cual es extraordinario porque es tremendamente caro, pero se hace. Y esto es un cambio de concepto muy importante en la terapia del cáncer, porque lo que antes se hacía era intentar atacar las células tumorales y aniquilarlas, ¿no? Vamos a matar a las células tumorales. Ahora, además de eso, que no quiere decir que tenga que abandonarse, porque bueno, tiene efecto, ¿no? Y tiene un impacto importante en la supervivencia de los pacientes, además de eso, lo que se hace es fortalecer nuestro sistema inmune para que pueda luchar más y mejor contra el tumor. Y entonces, combinando esos dos tipos de tratamientos, se están consiguiendo unas cifras impresionantes de supervivencia en distintos tipos de tumores. Y eso enlaza con lo que yo comentaba antes de estas poblaciones celulares que hemos encontrado en el tumor, que justamente unas van a favor del tumor para la progresión en contra del paciente, pero hay otras que a lo mejor podemos aprovechar para fortalecer, para que se pueda luchar más contra el tumor. Yo les agradezco a los cuatro que os hayáis interpelado y que interaccionéis entre vosotros, pero ahora es el momento un poco... ¿Me permites? Sí, perdona, Domingo. No, añadir a lo que ha comentado José Vicente, ¿no? Y lo que estás tú diciendo, lo que ha dicho Ángela, del proceso desde que se comienza una investigación a nivel básico, con animales, con células, etcétera, luego se pasa a experimentos en humanos, luego a poblaciones más grandes, etcétera. Entonces, que entendamos que cuando tenemos en la mano un medicamento, ahí detrás hay 15, 20, 30 años de investigación. Entonces hay que darle mucho valor a ese medicamento. Entonces yo a veces oigo y dicen, no, es que yo no tomo medicamentos, me tomo cosas naturales. Y hay gente que compra arroz rojo para el colesterol. El arroz rojo para el colesterol tiene una sustancia que se llama lovastatina, que es justo lo que tiene la pastilla. La diferencia es que la pastilla sabes exactamente cuántos miligramos tiene, se han hecho ensayos clínicos, se sabe cuántos efectos adversos puede haber, etcétera, y hay medicamentos que se retiran del mercado porque el nivel de seguridad es tan alto que a poco que tenga un efecto adverso importante, el fármaco se retira. Sin embargo, el rojo no tiene ensayos clínicos, ¿no? Quiero decir, entonces, esa tendencia a tomar cosas naturales, el Danacol es carísimo. O sea, tratarse el colesterol con el Danacol y sin embargo la gente se lo compra, lo paga y tal.
cuando tiene en el sistema público una medicación más eficaz que lo que es el Danacol para controlar el colesterol, ¿no? Y sin embargo parece que tomar el Danacol como es más sano, ¿no? Y es exactamente lo mismo, pero con mucha menos eficacia y con mucho mayor precio, ¿no? Entonces, y luego resulta que, claro, uno de los problemas que hay con las enfermedades crónicas es la falta de adherencia, porque dedicamos muchos millones a sacar nuevos fármacos y luego el paciente no lo toma de forma adecuada. El 50% de los pacientes crónicos no toma bien la medicación por distintas circunstancias como estas, culturales, en fin, lo que sea, ¿no? Económicas, falta de información, a lo mejor no se lo han explicado bien, etcétera, ¿no? Entonces es un reto, ¿no? Primero, darle la importancia al medicamento que tiene por los años que lleva de investigación detrás, y segundo, pues que cuando tengamos que tomar un medicamento, pues que lo tomemos correctamente, porque si no, no tenemos el beneficio que el medicamento aporta. Quería invitar al público que si tiene en cualquier momento alguna cuestión, alguna pregunta, ahora o más adelante, para trasladarle a ellos, nosotros les acercamos el micrófono y pueden formular las preguntas así lo desean, ¿vale? Me lo indican a mí o levantan la mano y yo intento estar atento. Y, Domingo, ¿tiene algún sentido batir récords de longevidad? Porque ya sabemos que hay gente que se dedica a reprogramar sus células, según dicen ellos, a darse un tratamiento, a hacerse cambio de sangre, transfusiones de su hijo, una alimentación. ¿Tiene algún sentido? Somos mortales, somos finitos, somos animales al fin y al cabo. Y lo seguiremos siendo. Solo faltaría que fuéramos ahora dioses, ¿no? Claro. No, como esos cambios son lentos en el tiempo, pero evidentemente una persona de 70 años de hoy en día nada tiene que ver con nuestros abuelos, por ejemplo, ¿no? En cuanto a todo, capacidad física, mental, resistencia, en fin. Ha mejorado muchísimo, evidentemente. No solo vivimos más, sino que vivimos en mejores condiciones, en mejor calidad de vida. Y yo creo que es lo que queremos, ¿no? Ahora, si mañana nos dicen vas a vivir 200 años, no sabíamos qué hacer. Dice, ¿qué voy a hacer yo tantos años? ¿No? O sea, no te lo has planteado porque te tienes que organizar la vida, ¿no? Dice, ¿qué voy a hacer? Pero como es progresivo, pues es verdad que cada vez vamos viviendo más. No sabemos, yo creo que va a haber cambios en las terapias muy grandes en los próximos años, en las próximas décadas, que va a hacer que la gente... O sea, va a haber como una aceleración de la expectativa de vida, mucho mayor. Si ya ha habido una, ¿no? en estos últimos años, ¿no? Bueno, también tengo que decir otra cosa, que vivimos en un mundo donde hay países que la expectativa de vida es de 40 años. Quiero decir que es que estamos hablando de países desarrollados, pero nosotros estamos en la cima, ¿no? Y además somos de los países con mayor longevidad del mundo, España, y eso hay que reconocerlo, con los inconvenientes que hemos dicho que además eso tiene a nivel económico, ¿no? para mantener, ¿no? la atención que esos pacientes necesitan, pero estamos entre los países con más longevidad de Europa y del mundo, pero no todos los países del mundo son así, ¿no? Pero evidentemente yo creo que va a haber una progresión y va a haber una... ¿Sabes qué pasa también? Que la tecnología está haciendo avanzar mucho. La tecnología está haciendo avanzar mucho. A nivel clínico, por ejemplo, nosotros hemos investigado un estudio, población valenciana, 80.000 personas, seguidas 12 años, con la historia clínica electrónica. Es que nunca hemos tenido tanta información en salud como tenemos ahora. Como todo está informatizado, todas las historias clínicas están informatizadas, se pueden hacer estudios sobre la población valenciana, por ejemplo, sobre enfermedades raras, que antes era muy difícil manualmente poder detectar a esas personas, ver cómo seguía, y ahora lo tienes todo informatizado. Entonces, hoy es el seguimiento de la historia natural de las personas, de la comunidad, bueno, de toda España, porque somos de los países más avanzados en la informatización sanitaria. En España, toda la atención sanitaria pública se hace con historia clínica electrónica. Y eso supone que hay unos registros que nos permitan a los investigadores conocer mejor la salud y conocer mejor la predicción. Por ejemplo, con el estudio este que digo, se llama SCARVAL, pues hemos detectado la importancia que tiene, bueno, que es conocido, pero lo hemos detectado en población nuestra. Es que ahora ya no es que digamos, el estudio Framingham que se hizo en Boston, en un pueblecito de Estados Unidos, ¿eso vale para todo el mundo? No lo sé. Pero ahora ya tenemos datos para hacer los estudios con nuestra población. Entonces, el colesterol que llamamos bueno, que es el HDL, es un colesterol que es un transportador que lo que hace es limpiar las arterias. Y aunque tengas el colesterol alto, si tienes el HDL muy alto, evita que el colesterol se deposite y que las arterias coronarias o cerebrales se obstruyan y se produzca un infarto o un ictus, ¿no? Bueno, pues eso tiene un componente genético. Hay personas que tienen un HDL de 80, que es muy alto, y hay personas que lo tienen de 40. Pero todas las personas que hacen ejercicio tienen un HDL alto.
Entonces, hacer ejercicio es una de las grandes recomendaciones que tenemos que hacer. Además, el ejercicio se pierde el beneficio a las 72 horas de no hacerlo. Es decir, que hay que hacer por lo menos 5 días de ejercicio a la semana. Esto de jugar al pádel los domingos no es suficiente, hay que hacer algo más. Aunque sea caminar, aunque sea caminar 1 hora, tenemos datos de pacientes diabéticos, crónicos y tal, caminando 1 hora al día, todos los días, sube el HDL. Y se protegen de esos eventos cardiovasculares, pues es un efecto protector. Entonces, el avance tecnológico está permitiendo que las enfermedades se conozcan mejor y podamos tener mejores tratamientos. Y yo creo que va a haber grandes cambios, no solo para el cáncer, lo que ha comentado Ángela de la terapia, de la inmunoterapia, etcétera, porque además son terapias que no tienen efectos adversos, es decir, no tienen los efectos, muchos menos, ¿no? Hay pacientes, bueno, que siguen haciendo su vida normal con la inmunoterapia, ¿no? En fin, y va a haber grandes avances, tanto en patología cardiovascular. Los eventos cardiovasculares se han reducido, por ejemplo, en el departamento de San Juan, que hemos hecho el estudio a la mitad. De hace 15 años aquí hay la mitad de eventos cardiovasculares. O sea que estamos avanzando mucho y por eso la gente vivirá más años y en mejores condiciones. ¿Se puede añadir una cosa a esto? Porque enlazo también con lo que decía antes Silvia. Porque los eventos cardiovasculares, ¿no? Si pensamos simplemente en el infarto de miocardio, hay una cosa tremendamente interesante, porque el trabajo de Silvia impacta no solamente el cerebro, sino de hecho ese concepto de entender la medicina de los hombres y de las mujeres es fundamental para muchísimas patologías. Y un caso muy concreto y muy conocido es precisamente el infarto de miocardio. El infarto tiene una incidencia menor en mujeres, pero una vez que tenemos las mujeres que tienen infarto, la tasa de mortalidad es mucho más alta en las mujeres que en los hombres. ¿Cuál es la razón? Para que, siendo los dos infartos, haya menos mujeres que tienen infarto, pero que muchas de ellas se mueran, mientras que los hombres muchos se salvan, ¿no? Conocemos a muchos, tenemos muchos amigos y conocidos que han tenido un infarto. Bueno, la razón es increíble. La razón es que la sintomatología del infarto de miocardio es totalmente diferente en los hombres y en las mujeres. Si ahora preguntamos cuál es la sintomatología del infarto miocardio, todos hacemos así, lo hemos visto en una película y sabemos perfectamente, ¿no? En el caso de las mujeres, el brazo izquierdo, la presión en el pecho, el brazo izquierdo. Bueno, pues en las mujeres no es así. En las mujeres eso no ocurre. Son síntomas totalmente diferentes. Y como resulta que la medicina ha estado pensada y dirigida generalmente por hombres, resulta que no se ha prestado atención a las patologías diferenciales en las mujeres. Esa es la razón. Ahora eso ya se sabe y la predicción es que en muy poco tiempo la mortalidad de las mujeres por infarto de miocardio disminuya drásticamente, porque se va a saber qué es lo que hay que mirar cuando una mujer tiene un infarto de miocardio o qué es lo que ella tiene que saber para pensar que puede tener indicios de infarto y acudir al médico. Pero es que esto va mucho más allá. O sea, lo de la medicina diferente asociada al sexo es increíble, pero es que va más allá de la medicina. Yo les voy a hacer una pregunta, su móvil, ¿no? Seguro que muchas mujeres me van a entender. Hay veces que nuestro dedo parece que no funciona en la pantalla del móvil, ¿verdad? O sea, hacemos así, como que no funciona. ¿Pero por qué? Y entonces siempre tenemos a alguien al lado, si es un hombre, pues todavía más fácilmente nos dirá, pero hombre, ¿qué hace? Pues esto es muy fácil, tal. Bueno, pues resulta que no hace mucho tuve ocasión de hablar con tecnólogos que se dedican a este tipo de cosas y resulta, creo que ahora ya no pasa, pero hasta hace muy poco tiempo la prueba de las pantallas táctiles se hacían con hombres solo. Y resulta que la cantidad o la calidad o la diferente grasa que tenemos en los dedos de las manos o en nuestra piel es distinta en los hombres y en las mujeres. Y las pantallas están optimizadas para el uso por los hombres. ¿Qué les parece? Pues esto, quiero decir que yo sé que a Silvia este concepto le interesa no solamente por el trabajo exacto que ella está haciendo, que va a tener unos resultados espectaculares, sino como concepto de la medicina asociada al género, ¿no? a los distintos sexos. Y bueno, pues quería dejar este ejemplo porque seguro que esto no se les va a olvidar. Y es importante. Tremendamente curioso. No lo había oído nunca, Ángela. De verdad, yo me he quedado... Y lo del infarto, lo del infarto que es más grave. El infarto es más grave, efectivamente. Y lo que tú dices, que casi había esa ciencia hecha por hombres, para hombres, y bueno, como siempre, ¿no? Que hasta hace unos años solo se pensaba... A ver, no es nada intencionado. No, claro. Pero simplemente lo que pasa es que el estándar de los protocolos que se utilizaban para controles de calidad de unas cosas o de otras, o lo que se ponía en las guías médicas,
era lo que se había observado en la población que normalmente se utilizaba, que además se hacía a lo mejor pues, con estudiantes de medicina, por ejemplo, y en general, pues claro, antes había muchos más hombres que mujeres. Entonces, ahora, en todos los experimentos que hacemos, como muy bien ha dicho Silvia antes, cuando nosotros hacemos los protocolos que tenemos que pasar por los comités de ética, tenemos que asegurar que vamos a estar mirando individuos de nuestros modelos animales de los dos sexos, desagregados. Silvia, en ese sentido. Sí, efectivamente. Yo no desconocía también lo de la pantalla, muy interesante, lo reutilizaré en otros contextos. Totalmente de acuerdo, y de hecho enlazando también con lo que estaba diciendo antes José Vicente sobre el tiempo que tardamos en desarrollar, en pasar, decimos, desde la investigación en animales, el descubrir una molécula o un tratamiento que puede ser útil, ¿no? Pasan 10, 15 años, eso es totalmente normal. Pues esto, efectivamente, hace 10 o 15 años lo de utilizar hembras, animales femeninos, no se llevaba aún. Entonces, esto significa que tenemos un retraso en el desarrollo de terapias que podrían ser medicinas de precisión para las mujeres, que tenemos todavía que recuperar. Ahora sí que se están testando, efectivamente, los comités de ética ya ahora exige con razón que se utilicen animales de ambos sexos, pero tenemos un retraso que todavía nos costará un poquito recuperar. Si me permites un comentario al hilo de lo que decía Ángela, hemos hecho un estudio que está aquí la investigadora principal, que es la profesora Caratala de la Universidad Miguel Hernández, precisamente analizando el comportamiento de las personas que han tenido un infarto, hombres y mujeres, que es diferente, a la hora de las personas que no toman la medicación. Porque claro, muchas de estas medicaciones son preventivas. Entonces yo cuando prescribo a un paciente una medicación para el colesterol le digo, no te vas a encontrar mejor por tomarla, pero este es un fármaco protector, te protege de un nuevo evento cardiovascular. Entonces, al analizar de forma cualitativa, que la investigación cualitativa es muy interesante porque no recoge datos duros, sino que recoge la opinión del paciente, la percepción del paciente sobre la enfermedad y por qué tiene esa actitud, ese comportamiento, pues vimos que las personas, por ejemplo, las mujeres que no tomaban la medicación de forma correcta, lo hacían porque tenían otras preocupaciones, porque tenían un rol de cuidador, ¿no? De cuidar pues, al marido, a los hijos, a los padres, etcétera, ¿no? Mientras que los hombres tenían, los que no toman la medicación, una actitud de desconfianza hacia la medicación. Era completamente distinto, por tanto, si quieres abordar, mejorar la adherencia, tienes que abordarla de forma diferente. Entonces yo creo que la investigación, como habéis dicho, hay que orientarla de forma distinta en hombres y en mujeres siempre. Silvia, retomando, Ángela ha hablado de la microglía. Sí. Las glías son esas células que están en el cerebro pero que no son neuronas. Durante años nos hemos centrado a lo mejor en el protagonista no más acertado, es decir, a lo mejor en el tema del envejecimiento del cerebro tiene que tomar un mayor papel la glía protagonista. Sí, últimamente, de hecho, hay incluso una palabra que es inflammaging, o sea, envejecimiento inflamatorio, decimos, puedo traducirlo. Sí, efectivamente, últimamente decimos que la inflamación cerebral, por lo general, y la microglía, que es la célula, el principal mediador de la inflamación cerebral, ha obtenido bastante protagonismo también en los estudios que nos estaba comentando José Vicente. Y sí que es una diana muy interesante, porque lo que pasa es que, bueno, pues en muchas patologías, bueno, la glía tiene un poco una doble cara, la microglía, una cara de reparar el daño, de reactivarse, decimos, cuando detecta un daño, entonces una cara positiva, pero en otras circunstancias, incluido en el envejecimiento, pues esta activación continuada de bajo grado parece que interacciona con el resto del cerebro y haciendo que sea más fácil que se desarrollen patologías degenerativas. Entonces, en ese sentido, es muy importante estudiar el papel a lo largo de toda la vida, decimos, de esta célula muy interesante. Y, bueno, parte del trabajo del laboratorio que está en ese momento en curso es justo esto, porque uno de los hallazgos que decimos que del laboratorio desde que empezamos fue justamente desarrollar una técnica de imagen de la resonancia magnética, utilizar la resonancia magnética, que es una técnica que no hemos inventado nosotros, es una técnica que se usa mucho, pero desarrollarla o optimizarla para poder detectar pues esa activación de la glía. Y pues efectivamente,
volviendo un poco también al tema de la nota de prensa, yo también en ese momento pues me encontré con una gran responsabilidad, era primeriza en una nota de prensa y creo que, bueno, volviendo atrás, le daría pues otro enfoque, porque he primado pues lo de, ¿no? del impacto, y desconocía que luego iba a recibir correos de familias de enfermos en el que me preguntaban dónde podían hacerse una resonancia de glía. Esto ya ahora pues ya he aprendido la lección, en el que en la siguiente vez pues voy a ser bastante más cuidadosa. Pues entonces este hallazgo, decimos, lo estamos ahora intentando aprovecharlo, y uno de los temas del envejecimiento, por esto que comentaba, de la importancia de la inflamación a lo largo del envejecimiento, y otra temática que abordamos es la enfermedad de Alzheimer, donde, como comentaba José Vicente, pues también el papel de la microglía es interesante. Es una enfermedad en la que el diagnóstico precoz, alcanzar un diagnóstico precoz, sobre todo ahora que hay tratamientos por fin, es muy importante, y vamos en esa dirección de utilizar la resonancia magnética para poder mejorar el diagnóstico del Alzheimer. Con respecto al Alzheimer, José Vicente, creo que estáis relacionando la calidad del sueño con la capacidad de resiliencia al Alzheimer. ¿Estamos ante una nueva terapia contra el Alzheimer, entre comillas, gratis, debido al sueño, y no nos habíamos dado cuenta, a lo mejor? Antes quería hacer un comentario de una cosa que has dicho, de la pregunta de si tiene sentido vivir 120 años. Somos científicos. Entonces, eso es una pregunta al ámbito de la filosofía. Y ahí dar una matiz, que todo lo que hacemos nosotros en el laboratorio está aprobado por un comité de ética. El comité de ética tiene representantes, pero también de la sociedad. Y tú le planteas el proyecto, quiero que la gente viva más, con mala calidad, no te lo puedo. Lo que estamos buscando siempre es alargar la calidad. Y conlleva un aumento de la vida total, pero en realidad estamos buscando mejorar la calidad. Todo lo que hacemos siempre está aprobado y soportado por comités de ética, donde hay representantes de la sociedad. Respecto a lo que comentabas de la calidad del sueño, en la enfermedad de Alzheimer básicamente tenemos el componente cardiovascular que estaban hablando antes, y todo lo que decía es que todo el mundo conoce, que no estar estresado, comer bien, hacer deporte. Todo eso es algo que sabemos y que tiene un impacto enorme. Sabemos que hasta un 50% de la probabilidad de tener Alzheimer es modificable. Pasa es que muchas veces no tenemos los hábitos adecuados, y en los últimos años está apareciendo la calidad del sueño. Y la calidad del sueño para el funcionamiento del cerebro es tremendamente importante. Todos sabemos que si un día no duermes, al día siguiente no eres igual de lúcido. De hecho, hay estudios en estudiantes en universidades que simplemente mirando la calidad del sueño ya ves que correlaciona con resultados académicos. Y para nosotros, en el sueño, en la enfermedad de Alzheimer, hay que pensar también que el procesamiento de las memorias requiere de una consolidación que tiene lugar casi siempre durante el sueño. Entonces, para que se consolide lo que ha pasado en la generación de memorias, todo esto, necesitamos sueño, que nos ayuda mucho. Y también hay otro proceso que es de limpieza del cerebro. Es como si pensásemos que durante el día estás trabajando. Imagínate que estás en una oficina y tienes todo lleno de papeles trabajando. Si no lo ordenas, al día siguiente no puedes. Y ese ordenarlo es durante el sueño. Creo que hay una pregunta por aquí. Sí, adelante, por favor. Muchas gracias. Hola, buenas noches o buenas tardes. Yo sé que la verdad no existe en la ciencia ni, por tanto, la medicina, porque lo que hoy vale, el día de mañana, esto aparece otra cosa y esa verdad se transmuta en un avance, ¿no? Entonces, yo desde que era joven hasta ahora he oído muchas cosas. Por ejemplo, ahora escucho lo que antes desoía, que era hay que tomar mucha leche, hay que tomar mucha leche. Ahora se dice que no hay que tomar tanta leche. Antes se decía es bueno tomar azúcar y tal. Ahora no hay que tomar azúcar. Bueno, la cuestión es que yo creo que estamos cuidando más el cuerpo, aunque cuidando el cuerpo se cuida el cerebro, pero nos olvidamos del cerebro. Como ha dicho José Vicente, creo que se llama, ¿no? Esto sobre la memoria, ¿no? La memoria, ¿cómo se activa la memoria?
¿Cómo se activa la memoria? A mí me han dicho, por ejemplo, exactamente, de que hay que dormir mucho para tener una buena memoria y al día siguiente, esto realmente estar lúcido, ¿no? Esto, siempre he dicho que el esfuerzo, esto hace lo difícil y la inteligencia lo imposible. Pero en este caso concreto, de que, ¿qué es lo que hay que tomar? Porque vas a un médico y te dice una cosa. Yo oí a un cardiólogo, un buen cardiólogo, no voy a decir el nombre, que decía, no se debe de tomar azúcar, no se debe de tomar carne y sobre todo, yo le dije, ¿y miel? Dice, bueno, poco. Bueno, entonces, claro, vas a otro médico y te dice más o menos casi lo contrario. Entonces yo quisiera saber realmente si se puede tomar carne. Yo he dejado de tomar carne, no soy vegano porque tomo pescado, pero a mí me gustaría saber realmente si hay que tomar azúcar, si hay que tomar carne y realmente cómo se puede estimular la memoria y el cerebro más que el cuerpo, aunque tenga que ver una cosa con la otra. Si alguien quiere recoger el testigo, Domingo. Son muchas preguntas en una. Bueno, yo creo que lo de la memoria te lo pueden contar mejor los expertos de neurociencias. Si quieres, un matiz. La ciencia no busca responder la verdad, busca acercarse. Y cuando un científico o cualquier persona te diga esto es así, 100%, duda. Nosotros decimos más allá de toda duda razonable. Y eso lo sostenemos en experimentos. Y a lo largo del tiempo vamos acumulando conocimiento. Y cuanto más tiempo pasa, la probabilidad de certidumbre es mayor. Pero no podemos asegurarla. Eso, primera parte. Después, respecto a opiniones, pues siempre vas a encontrar a alguien que tenga una opinión diferencial y alguien que te diga que algo es bueno o algo es malo. Pues puedes buscar un poco más el consenso. Porque, por ejemplo, sacando un tema bastante polémico, las vacunas que causan autismo. Se encuentra un médico en el mundo que dice eso. El resto no. Entonces hay que darle también la voz al consenso o al conocimiento acumulado. Entonces ahí, por ejemplo, tomar mucho azúcar refinado, hoy en día hay bastante soporte para decir que no es recomendable hacerlo. Consumir carne es bueno. Quizás esto lo puede contestar mejor Domingo, pero que también en límites razonables. Y para tener una buena salud mental y memoria, si solo duermes no vas a tener memoria. Entonces tienes que hacer más cosas. Tienes que trabajarlo. Hay una cosa que se llama reserva cognitiva, que también cuanto una persona más ha trabajado, no es un músculo, pero hacemos el símil siempre de que hay que trabajarlo. Y ahí tienes que mantener también un poco la calidad cardiovascular, eso es súper importante. Y después la calidad del sueño también lo es, pero es un factor más. No solo durmiendo bien vas a tener buena memoria. ¿Puedo añadir algo? Con respecto a, digamos, épocas en las que se hacen unas recomendaciones, o sea, primero el consenso que ha dicho José Vicente, pero aún hablando de consensos, una persona que ha vivido ya muchos años sí que puede tener la experiencia de recomendaciones de hace 20 o 30 años que ahora ya no son recomendaciones. Pero a mí me gustaría también decir que seguramente la situación de la sociedad española hace 40 o 50 años y la situación de la sociedad española ahora es radicalmente diferente. Hace 50 años, seguramente cuando se le decía a una madre que tenía que darle leche a sus hijos, es porque había peligro de que algunos de esos niños estuvieran malnutridos. Y de hecho, las personas mayores aquí recordarán que en los años 60 en los colegios nos daban un botellín de leche a todos los niños por si acaso en casa no lo habían podido tomar, ¿no? Para asegurarlo. Y lo mismo pasa con el azúcar. Estábamos hablando de un tema de nutrición. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues ahora lo que nos pasa es que en general la población en sociedades avanzadas como la nuestra comemos más de la cuenta. Y hemos empezado a comer más de la cuenta no hace tantos años, es decir, a mitad del siglo XX, ¿no? Después de la Segunda Guerra, naturalmente también después de nuestra guerra, ¿no? De nuestra guerra civil. Entonces, los hábitos de comida no han sido como son ahora en todo el tiempo en el que existimos, ¿no? Y de hecho, nuestro organismo está pensado para que comamos cuando se encuentra la comida. Y en ese sentido, nuestro páncreas está diseñado para comer cuando encuentra comida y no está diseñado en absoluto para estar comiendo a todas horas durante el día. Y esto es lo que hace
que este tipo de nueva forma de alimentación, ya casi, no digo independiente, pero también contando en cantidad de alimentación, haya hecho que haya aumentado de una manera increíble el número de casos o la prevalencia de la diabetes tipo 2. Entonces, esto es, digamos, para justificar un poco por qué a lo mejor antes estaba muy bien que nos dijeran que teníamos que tomar leche y que teníamos que tomar azúcar, y para entender que ahora que no tenemos ningún problema de nutrición, sino al contrario, tenemos un problema de sobrealimentación, no digo que sea para todos, pero sí en la sociedad media, en la sociedad en general, lo que nos tienen que decir es cuáles son los alimentos saludables y los que no lo son. Es decir, el azúcar refinado naturalmente no lo es, todos debemos de intentar ir tomando cada vez menos azúcar. La carne, bueno, somos omnívoros como especie, luego ya tenemos decisiones personales o por determinadas patologías que nos hacen ser vegetarianos o veganos o cualquier tipo de otra alimentación. Lo razonable y lo saludable es tener una dieta equilibrada y muy variada, pero cuando decimos muy variada significa que no hay que comer carne todos los días, y sobre todo lo que significa es que hay que tener también cuidado de cómo se come esa carne. Hay que tener, por ejemplo, cuidado con la carne que ha sido madurada durante demasiado tiempo. Esto lo digo porque ahora está de moda, pero no tengo ningún problema en decir que eso no es nada saludable y que encima es carísimo. Entonces resulta que es muchísimo mejor comer una carne normal y corriente como la que comíamos antes, que vale mucho más barata y que es muchísimo más saludable. Hay razones científicas, microbiológicas para explicar por qué no es tan saludable. Y lo mismo nos pasa con las carnes procesadas. A ver, en un país donde lo que nos gusta es el jamón y los embutidos, esto es un poquito complicado. Pero también sabemos que dentro de las carnes procesadas y de los embutidos tenemos de distintas calidades. Y lamentablemente eso sí que va asociado con el precio, y esto es algo que no todos podemos decidir, pero sí tener en cuenta de que debemos de ingerir una cantidad seguramente menor de la que estamos tomando de carnes procesadas como los embutidos, y desde luego menor de carne si es que estamos comiendo muchas veces. Aquí tenemos mucha suerte. Esta persona decía, bueno, yo no soy vegetariano, no como carne, pero como mucho pescado. Ese es el lujo que tenemos aquí, ¿no? O sea, forma parte también de la dieta mediterránea, porque obviamente el Mediterráneo es el mar y de ahí nos viene el pescado. Tenemos todas las verduras, tenemos nuestro aceite, tenemos las frutas, es decir, simplemente con comer lo que tenemos a mano, no complicarnos la vida y no buscar alimentos que no son los que nos corresponden, ya lo estaríamos haciendo mejor, seguro. Jesús, si me permites, yo le preguntaría a la audiencia, por favor, que levanten la mano las personas que han tomado hoy 2 piezas o más de fruta. Por favor, levanten la mano los que han tomado hoy 2 piezas o más de fruta. Bueno, esta pregunta, un 30% más o menos, ¿no? Esta pregunta la hice en clase a los estudiantes y un 20%. Es decir, no consumimos la fruta que deberíamos, ¿no? Y la dieta mediterránea, y además es muy fácil, yo les digo a los estudiantes, meteros en el bolso o en la mochila un plátano, una mandarina, algo que es fácil de consumir y te lo vas a comer. Si lo tienes en la mochila, te lo vas a comer. Y no te vas a comer el chocobom ese que hay en las máquinas de vending, ¿no? Que es mucho menos saludable. Entonces, yo creo que la dieta mediterránea es una dieta equilibrada, es una dieta que dice más pescado que carne, pero no dice no carne, sino, como ha comentado Ángela, más pescado que carne, más carnes blancas que carnes rojas, pero una dieta variada, legumbres, frutos secos, los frutos secos son muy saludables, aceite de oliva, evitar los alimentos procesados, evitar los dulces aportan muy poco, no quiere decir que no podamos comer, claro que sí, pero no es la base de la dieta, ¿no? Entonces, la dieta tiene que ser equilibrada. Las personas que hacen dietas muy extremas, pues al final tienen carencias importantes vitamínicas o de hierro, acaban haciendo anemias. Entonces, yo creo que lo importante en una alimentación es que sea equilibrada. Y la dieta mediterránea yo creo que es un buen ejemplo de una dieta equilibrada y creo que es la que había que recomendar. Y respecto a la memoria que han comentado, yo le diría que la curiosidad nos hace más longevos, hay que ser curiosos. La curiosidad da años a la vida. Siempre tener interés por aprender, por conocer cosas nuevas, ¿no? Esa inocencia de los niños, ¿no? De estar siempre con la mirada crítica, ¿no? Siempre dudando de las cosas y de querer aprender más, eso nos da más años. Y de hecho decía Cajal ya hace más de 100 años que había que hacer gimnasia cerebral, ¿no? Sí. Y esto es correcto, hay que mantenerse activos intelectualmente lo más que se pueda, porque esto claramente ayuda a un envejecimiento saludable, eso es muy, muy evidente, hay muchos estudios que lo demuestran.
Perdón, de hecho, está incluido en 9, las hemos dicho todas ya, de la Universidad de Oxford hizo un estudio de medidas para vivir más años y mejor, y una de ellas era lo de la curiosidad que hemos comentado y todo lo que hemos venido diciendo en la charla. Bueno, yo he estado haciendo gimnasia de la mente y estimulación de la memoria, que yo creo que es importante y lo he hecho a la universidad. Pero yo les voy a decir si hago bien lo que estoy haciendo últimamente. Me levanto por la mañana, caliento un vaso de agua, le meto limón, le meto jengibre, le meto miel y lo tomo. Y yo creo que esto, y ando mucho, más de 20.000 pasos casi todos los días. Pero a mí lo que me gustaría saber es si hago bien, por ejemplo, lo que acabo de decir de desayunar, luego comer hacia las 2 o las 3 y ya no comer nada durante 18 horas hasta el día siguiente. ¿Hago bien? Y estoy totalmente de acuerdo que el esfuerzo y la curiosidad, soy periodista jubilado, es lo que te hace salvar lo difícil, y lo he dicho antes, y la inteligencia lo imposible. Bueno, yo diría lo que ha dicho Ángela también antes, que hay que dejar que el cuerpo tenga hambre. O sea, necesitamos mantener unos ritmos, ¿no? Y porque como estamos rodeados de comida, pues la tentación... Bueno, no hemos comentado el tema de la obesidad, pero la obesidad es una pandemia que en España también 1 de cada 3 personas será obesa dentro de 10 años aproximadamente, ¿no? Entonces tenemos una polarización social donde tenemos las personas más atléticas que van todos los días al gimnasio y un porcentaje importante de personas con mucha obesidad, y la obesidad es la diabetes, la hipertensión, lleva a muchas enfermedades, ¿no? Entonces, pues esto que ha comentado, bueno, pues yo creo que cada caso hay que verlo con el profesional sanitario correspondiente, más que verlo aquí en una audiencia, ¿no? Habría que estudiarlo, ¿no? Sí, además, es claro, o sea, es decir, lo que estaba refiriendo es lo que se llama el ayuno intermitente, que se ha puesto mucho se ha oído mucho en la prensa y lo está siguiendo, pues yo creo que un porcentaje significativo de personas. Eso, desde luego, es muchísimo mejor que estar comiendo cada hora y todo lo que encuentras por el camino. Yo creo que también depende de cada persona, porque dependiendo de la actividad del metabolismo basal que cada persona tenga, pues va a necesitar comer más o menos, y habrá personas que no puedan estar 18 horas sin comer. O sea que efectivamente eso hay que verlo con las características de cada uno, con la actividad de cada uno, y consultarlo desde luego con el médico. Pero una cosa que sí quería decir es que si va a echar miel en esto que se toma por la mañana, puede echar azúcar, porque la miel es esencialmente azúcar. Y no sé a quién se le ha ocurrido decir que la miel es saludable y el azúcar no lo es. Y yo le añadiría otra cosa, porque habla de alimentación pero no habla de ejercicio. Entonces van unidas, ¿no? Entonces, porque el peso depende de lo que se gasta y de lo que se ingresa, ¿no? Entonces yo cuento siempre la anécdota de Michael Phelps, el famoso nadador que ganó muchas medallas olímpicas. Este hombre, si una dieta normal puede tener 1.500 calorías, este hombre consumía 8.000 calorías al día, pero las gastaba. No estaba grueso, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, yo creo que además de la alimentación es muy recomendable hacer ejercicio. Es el mejor fármaco. El ejercicio es el mejor medicamento que hay. Hacer ejercicio todos los días, si es posible. Ejercicio controlado, también dependiendo de las características de cada uno, porque luego también puede pasar, claro. Silvia. Sí, nada, yo me lanzo a la piscina porque no soy ni médica ni bióloga, soy una infiltrada porque yo he estudiado física, o sea, eso, señales y cosas así, pero creo lo del ayuno intermitente, efectivamente, ¿no? Por lo que entiendo yo, eso es un ejemplo estupendo de una cosa que funciona muy bien en animales y no tan claramente en seres humanos. No hay mucha traslación. O sea, yo también me monté al carro cuando leí hace unos años los resultados en ratones y intenté no comer durante horas, acabé con un dolor de barriga increíble, y luego efectivamente después de mucha excitación sobre este tema, porque parecía que efectivamente en ratones pues aumentaba la neurogénesis y que era positivo. Creo que la última es que en humanos no está tan claro, hay estudios un poco controvertidos y parece que no es tanto como distribuyes las horas de ayuno, sino que comes menos. Y entonces en ese sentido esto, o sea, no disminuir en general la ingesta de calorías, pero que sí, no tiene que ser necesariamente durante 18 horas, y sobre todo si tienes gastritis, como yo, por ejemplo, o sea, no está bien. Sí, acercan el micrófono en nada. Yo, mientras tanto, casi mejor menos redes sociales y más escuchar a los científicos, ¿no? a los investigadores,
gente que de verdad ha estudiado durante años, está preparada y nos acerca cada vez más a la verdad, ¿no? Adelante. Hola, buenas tardes, buenas noches. Quiero decir que me ha parecido hasta ahora apasionante todo lo que han dicho todos los ponentes. Me han dado ganas de aplaudirles a los 4 y me ha encantado cómo estás moderando también, Jesús. Muchas gracias a los 5, de verdad. Y en cuanto a la pregunta, me gustaría saber, ya que has comentado que eres física y creo que los otros 2 investigadores son biólogos, si no me equivoco, me gustaría saber qué perfiles hay en vuestros equipos, a perfiles académicos me refiero, y si lo que vais investigando en algún sitio se va... No me refiero a publicaciones científicas ya verificadas y demás, sino como un seguimiento de lo que vais haciendo, si lo publicáis en algún sitio como para seguiros y saber qué es lo que estáis haciendo. Y por último, y perdón por escalar tantas preguntas, también saber el tema de la financiación, ¿cómo lo lleváis? ¿Es pública, es privada, es una combinación de ambas? Gracias. José Vicente, te toca. Vale, yo te diría, el requerimiento para trabajar en un laboratorio es la curiosidad y las ganas de trabajar. El problema muchas veces es el acceso a la financiación para dar soporte a esa persona trabajando. Y ahí muchas veces nos limita las notas que ha sacado esa persona durante la carrera. Y ahí eso es un problema, porque muchas veces hay gente que sería muy válida y tenía muchas ganas y no puede ponerse a trabajar. Nosotros en nuestro equipo tenemos desde psicólogos, farmacéuticos, tenemos químicos, biólogos, hay algún médico también. Entonces, en principio, dentro de la investigación biomédica, cualquier ciencia, matemáticos, puede haber de casi todo. Científicos de datos. Hay muchísima capacidad para eso. El tema es eso, siempre tenemos la limitación de que tienen que tener perfiles y expedientes excelentes, pero es una cuestión de financiación, no es porque creamos que sean más válidos o menos. Pues la financiación en España es bastante limitada. Es bastante limitada, desafortunadamente, y eso condiciona mucho el progreso, tanto a lo que podemos alcanzar y la progresión en tiempo. Imaginad solo el progreso que se ha conseguido con el COVID, la vacuna del COVID, porque ha habido dinero que la ha sustentado. Yo diría que la mayoría de investigación que hacemos nosotros en centros públicos está sostenida por fondos públicos. Hay un porcentaje muy pequeño, generalmente de fondos privados, pero siempre son fondos públicos y la vocación siempre es que haya un retorno a la sociedad. Generalmente por eso participamos en actividades de divulgación y también, pues, por ejemplo, todas las patentes que se desarrollan son propiedad de entidades públicas. No sé si me he dejado algo. Financiación, perfiles que había. Sí, lo publicamos. Ahí ahora se están poniendo más o menos de moda la publicación en repositorios que son bioRxiv, cosas, bueno, son como repositorios públicos en que la gente puede poner la investigación que está haciendo que aún no ha sido revisada por otros grupos. ¿Cómo has dicho que se llama? bioRxiv. Eso es, ¿verdad? Vale, pues también en la web se... Ahí está las noticias más relevantes sobre lo último que estén haciendo los grupos de investigación se pueden encontrar ahí y también encontrarás link a redes sociales donde puedes seguir el día a día. Sí, eso ya lo buscaba. Pero en la web hay un apartado donde todas las noticias que van a ser... hacer un comentario sobre la medicina personalizada. Cuando tú digas. No solo desde el punto de vista científico, sino también social, se pueden encontrar ahí. Y no sé, ¿qué has estudiado tú? Por curiosidad, pura curiosidad. Publicidad, maternidad y estoy en psicología ahora. Bien. Lo digo porque hay una variedad enorme. Por mi laboratorio en estos momentos tenemos psicólogos, biotecnólogos, biólogos, médicos, por suerte también, porque digo por suerte porque ha sido una cosa muy rara. Últimamente no teníamos ningún médico, ha sido como una situación muy rara.
fisioterapeutas, un terapeuta ocupacional, el abanico es tremendo. Denominador común, la curiosidad. Las notas más bajas. Lamentablemente. Eso es una limitación que no necesariamente imponemos nosotros, pero la impone el sistema. Pero yo creo que lo que es importante es que los estudiantes sepan que eso cuenta, porque no lo saben. Es decir, nadie les dice a los estudiantes cuando entran en la facultad, e incluso de antes, a tener un hábito de estudio que les permita tener unas buenas calificaciones, porque eso va a influir muchísimo su carrera posteriormente. Y yo creo que nadie se lo cuenta. Entonces, claro, a lo mejor luego se enteran cuando están casi acabando el grado, ¿no? Y ya es tarde, porque hay que hacer la media de todo el grado, ¿no? Para la nota que se utiliza para las convocatorias de financiación de personal investigador. Si me permites... Sí, Bueno, a lo mejor tienen muy buenas notas. Si me permite lo que estaba diciendo antes, hay una tendencia que se llama ciencia libre, Open Science, que está pensada más para científicos. Hay gente que cuelga ahí el trabajo que está haciendo y es trabajo preliminar, pero no está pensado para divulgación. Son artículos duros que se pueden mirar, pero si buscas algo más divulgativo, tiene que ser más a través de lo que estaba comentando antes, Juana. Muchas gracias por la pregunta, por la intervención de Juana. Perfecto, muchísimas gracias que haya interactividad aquí. Antes de pasar la palabra a otra de las personas asistentes, Silvia, en vuestro caso, vuestro equipo, ¿qué tipo de perfiles tenéis? ¿Coincide con un poco en general en todo en neurociencias? Y por otro lado, si son fondos competitivos, son fondos específicos, y supongo que la ciencia en España avanza la gente paga impuestos y esos impuestos van a sanidad, educación e investigación, que es hacer la pata gran olvidada, ¿no? Sí, decimos quizás en mi equipo hay un poco más de porcentaje de perfiles técnicos, entre comillas, por la tipología de investigación. La resonancia magnética fue inventada por físicos y entonces pues, tenemos a ingenieros, matemáticos, geofísicas, psicólogos, también tenemos a biólogos y biotecnólogos y a bioquímicos. Entonces, en mi caso diría que es parecido, pero un poco más hacia el área técnica. Y creo también que ese perfil que decía Ángela de ciencia de datos en ese momento se está haciendo más y más importante de una forma transversal, no solo para la resonancia magnética, sino un poco en general por la neurociencia y en general la ciencia. Y la razón es que pues la tecnología hace que podamos producir más datos, muchos datos. Y hace falta gente que tiene una formación que sabe cómo manejar este volumen de datos que antes no teníamos, era un poco más pues, manual. Entonces es un perfil que ahora es muy potente y muy útil y muy necesario. Tengo suerte que en el laboratorio hace un año pues, se ha unido al laboratorio otro investigador que es un matemático y la verdad es que muchas de las cosas que estamos haciendo son muy interesantes y no se podrían hacer sin alguien que estudia matemática. Con respecto a la financiación, no estoy del todo de acuerdo de que tenemos una financiación malucha. Yo creo que se podría y debería mejorar, por supuesto, pero quizás por mi experiencia personal, yo soy italiana y pues no puedo no comparar con la situación en Italia y creo que España tiene un nivel de financiación que no está nada mal. Yo principalmente pública, en mi caso pues también tengo una parte privada de una fundación muy generosa y yo sinceramente estoy muy contenta y muy orgullosa. O sea, mi elección de España no ha sido adrede, yo estoy muy contenta aquí. Por supuesto se puede mejorar, pero yo veo el esfuerzo que se hace. O sea, se ha puesto, por ejemplo, en los últimos años se ha puesto dinero para fomentar inteligencia artificial. Luego podemos hablar de la forma en la que se ha puesto. O sea, igual se podría hacer de una forma mejor, pero no sé, yo veo que sí que es posible ser científicos y bueno, pues se puede mejorar. Hay países que lo hacen mejor, pero os aseguro que hay países que lo hacen mucho peor como el país donde nací, Italia.
Domingo, ¿querías hacer una Sí, una apunte reflexión? en cuanto a los avances, ¿no?, que estamos viviendo y que cada vez habrá más, que es la medicina personalizada, ¿no? Cada vez tenemos más posibilidades de adecuar los tratamientos a las circunstancias o la genética de las personas, ¿no? Entonces ya tenemos en el sistema público de salud pruebas genéticas que nos permiten identificar, por ejemplo, en la respuesta de fármacos oncológicos o, por ejemplo, el tratamiento para el colesterol, ¿no? Porque puede haber una persona que le das un tratamiento para el colesterol y no le funciona y piensas que es que a lo mejor no lo está tomando, y lo que ocurre, y tenemos la posibilidad de saber que es por eso, es que tiene una mutación genética y entonces tiene una, digamos, metabolización de ese fármaco más acelerada que otras personas, con lo cual ese fármaco en concreto a esa persona se lo retiras y le das otro que tenga otra vía de metabolización donde pueda ser más eficaz, ¿no? Y entonces eso ya lo disponemos, es decir, que en el sistema público ya hay pruebas genéticas que nos permiten adecuar mejor el tratamiento a las personas en función de su genética. Tenemos a priori otras 2 preguntas. Hola, buenas tardes. Nada, muchísimas gracias. He aprendido un montón. O sea, venía un poco sin ningún tipo de expectativa porque la primera vez que vengo a una charla de este tipo me ha parecido espectacular la parte de los 4. Yo tengo 3 preguntitas. Algunas puede que sean más sencillas, otras un poco más complejas. Por ejemplo, lo que ha dicho Ángela, me gustaría saber en el caso de las mujeres cuál sería la sintomatología que podemos tener a nivel de un cáncer, porque alguna vez yo he pensado, ¿me duele el brazo? ¿Me duele el brazo? Bueno, mira, a ver, yo creo que esto es una cosa que debes de hablar con tu médico de familia, ¿vale? Pero en realidad yo creo que lo que tenemos que aprender es a conocernos a nosotros mismos. Entonces, si tú notas algo que no has notado antes y que persiste, que no es una cosa de un momento o de un día, eso hay que comentarlo siempre. En fin, hay siempre sintomatologías que dependen también del tipo, ¿no? Bueno, lo del cáncer de mama ya lo sabéis, o sea, las mujeres nos tenemos que autoanalizar y tenemos que hacer palpaciones de las mamas, porque eso es lo que realmente bueno, pues te puede ayudar, naturalmente acompañado de las campañas a las que se refería Domingo, porque afortunadamente también el Sistema Nacional de Salud ofrece las mamografías regulares, ¿no? Entonces, bueno, incluso algunos profesionales no lo hacemos muy bien tampoco, yo misma, ¿no? Pero es súper importante que esto lo tengamos en cuenta. Entonces, se trata de los tipos de cáncer, por ejemplo, que se pueden vigilar, hay que vigilarlos, y los que se pueden prevenir, que los he mencionado antes, que no se os olvide, porque eso es muy, muy, muy importante. Y luego la sintomatología del cáncer en general, entendido como una enfermedad global de desregulación, de que las células empiezan a dividirse muchísimo más, pues lo que tiene es que no duele, ¿eh? Entonces es por eso que en muchos casos el diagnóstico se hace muy, muy tarde, ¿no? Entonces, por eso es tan importante vigilar también por medio de las analíticas, que de hecho también en España pues se hacen en casi todas las empresas o en todas. Hay un control anual también de esto. Hay trabajadores que deciden no pasar esas pruebas y es a lo que se refería Domingo con la falta de adherencia o la falta de aprovechamiento de las oportunidades que tenemos. Entonces, nada de eso es trivial, porque bueno, pues hay muchas patologías que cursan sin síntomas apreciables, pero que sin embargo, haciéndose unas medidas que están a nuestra disposición, lo podemos averiguar, ¿sabes? O sea que... Pero vamos, uno se tiene que observar, digamos, ¿no? Vale. Claro, no puede convertirse en una persona hipocondríaca que cualquier cosa que le pasa piensa que es una patología. No, no es así. Pero sin embargo, detectar cambios de estado que son, digamos, persistentes un poquito en el tiempo. Entonces hay que preguntar a ver qué es, ¿no? Vale. Luego, la segunda pregunta que tengo es que habéis estado comentando que en algunos de vuestros equipos participan también psicólogos. En mi caso, soy una persona que padece de depresión y de algún que otro trastorno de salud mental. Entonces, yo tengo curiosidad de saber cómo afectan este tipo de problemas de salud mental, cómo pueden afectar a la hora de poder, si se puede relacionar o hay una correlación con el posible desarrollo de un Alzheimer o si puede haber una correlación con una demencia, por ejemplo. Pues en el caso de mi padre es una persona que... Esa era otra pregunta que van un poco de la mano. Era cirujano cardíaco, tiene 88 años, va a cumplir ahora en abril, fuma como un carretero, bebe Coca-Cola como si no hubiera un mañana, o sea, es como su botellita de agua es igual, comer es un desastre. Y está estupendamente, lo que vas a concluir, y está como una rosa. Entonces, a nivel de genética, eso... Pero
Él, en su caso, sí que ha desarrollado una demencia de cuerpos de Lewis, entonces no sé exactamente la diferencia que hay entre la demencia, el otro tipo de demencia y demencia de cuerpos de Lewis. Entonces, como para medio abreviar, es saber qué diferencia hay entre esos dos tipos de demencia y si las personas que tenemos problemas de salud mental, porque yo sé que hay un deterioro a nivel cerebral, podemos llegar a tener predisposición a algún problema de demencia o de alguna cosita así, o de Alzheimer. Vale, la pregunta es mucho más difícil de lo que parece. A ver, contestando un poco, sí que se sabe que la depresión es un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Y que también que la enfermedad de Alzheimer suele cursar con depresión. Entonces, ahí muchas veces no se sabe muy bien si es una causa o una consecuencia. Muchas veces cuando lo observamos eso son correlaciones, pero correlaciones no implican causalidades. Hay una típica que se explica que es cuando Nicolas Cage hace una película, cuentas cuántas películas hace Nicolas Cage en Estados Unidos y te sale la gente que muere ahogada en piscinas. Y hay una correlación, pero no implica que haya una causalidad. Entonces, ahí hay una parte que la tenemos que llevar a modelos experimentales donde podemos hacer manipulaciones y intentar buscar si hay una causalidad. Ahí eso, por ejemplo, me lleva un poco a hablar de una problemática que no se suele hablar mucho, que es cuando hablamos de Alzheimer o de demencia de cuerpos de Lewy o Parkinson, solemos hablar de que, por ejemplo, Alzheimer o Lewy, que son demencias, que pierdes memoria, que tienes pérdidas de autonomía, pero de hecho, el principal problema es el trastornos psiquiátricos de personalidad, de actitud, y al final es el motivo principal por el que esta gente se suele internar, porque es mucho más disruptivo para la vida del paciente y de las familias, esa parte de la sintomatología, que la pérdida de la memoria. Y eso es, por ejemplo, lo que estamos hablando antes de sesgos de investigación. Eso es algo que solo recientemente se está empezando a estudiar. Y sin embargo, es lo que más problemático es. Después, la sintomatología en las diferentes enfermedades con demencias es bastante complejo. Es bastante complejo porque mucha de la progresión depende del individuo. Porque muchas veces tú piensas que cuando pensamos en el cerebro tenemos que pensar que cada parte del cerebro, que es psicóloga y bueno, sabes que tiene una funcionalidad, ¿no? Y cada parte del cerebro hace una cosa diferente. Y no toda la progresión de las enfermedades empiezas a tener problemas en los mismos sitios. Y cuando empiezas a tener problemas en diferentes sitios, el cerebro intenta compensar, se desajusta y la sintomatología va variando. Entonces, ahí hay algunas cosas que podrían ser específicas, pero es muy difícil decirte que haya una cosa que sea evidente de uno o del otro de una manera clara. No sé si te he respondido. Bueno. Bueno. Muchísimas gracias por las preguntas. No sé si había alguna pregunta más por aquí. Si les parece, vamos terminando, pero me gustaría cerrar con una última reflexión breve de cada uno de vosotros, de ustedes. Si quisieran lanzar un mensaje sobre lo que ha ocurrido esta tarde o sobre su trabajo o aprovechar esta oportunidad para trasladar, y empiezo por profesor De Santis, ¿qué les contaría, qué les diría a la gente sobre el valor de su investigación y la apuesta de futuro que tiene que hacer esta sociedad por la investigación, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, por supuesto, seguir financiando la investigación, que es súper importante. Y bueno, sí es cierto que no hacemos, nunca podremos decir que lo que sacamos de nuestro estudio es cierto, podremos decir que hay cierta probabilidad de que funcione, pero igual mañana pues hay otros estudios que van entendiendo mejor lo que está pasando. Pero no obstante, yo creo que el resultado está claro. O sea, si aumenta la esperanza de vida, si hay más longevidad, eso significa que algo estamos haciendo bien. Y luego nada, la otra cosa es pues escuchar a los médicos y que en los primeros 5 minutos ya han dicho lo que tenemos que hacer: comer bien, tener relaciones, ser curiosos y pues esto, pues escuchar, porque mucho del conocimiento ya está, pero hay que implementarlo. Domingo. Yo diría pues el típico mens sana in corpore sano, es decir, cuidar el cuerpo y la mente, cuidar la alimentación, una dieta mediterránea, hacer ejercicio, que es el mejor medicamento, todos los días si es posible, y tener una buena relación social, porque es importante también,
y ser curiosos, no dejar de ser niños nunca. Curiosos, lo que también comentabas, Vicente. Sí, yo también me refermaría un poco en la curiosidad, que las ganas de vivir, eso es un motor muy importante. Y también un mensaje positivo, la ciencia funciona, estamos avanzando, hay gente trabajando y todos podemos contribuir a la sociedad y Queridísima Ángela. Bueno, todo lo que han dicho antes y bueno, pues añadir que la curiosidad y el ánimo que tenemos muchas veces, a lo mejor cuando tenemos vida social, estamos con nuestros amigos, cuando hacemos ejercicio, es también muy importante porque eso fortalece el sistema inmune. Y ahora sabemos que nuestra salud general depende muchísimo de nuestras defensas. Lo hemos mencionado antes incluso en el sentido de la estrategia del tratamiento del cáncer, la inmunoterapia. Entonces, cualquier cosa que nos mantenga con nuestro sistema inmune muy activo va a ser muy beneficioso para poder atacar cualquier cosa que tengamos, una infección, una patología, lo que sea. Y luego, con respecto a la investigación, yo solamente quiero poner un ejemplo que todos conocemos, pero que hay que repetir y repetir. Hemos tenido un caso dramático hace poco tiempo que nos ha dado a entender mucho mejor todavía, con muchas evidencias, que la investigación es lo único que nos garantiza nuestro futuro. Estoy hablando del COVID y estoy hablando de la vacuna del COVID. Es decir, bueno, todos lo saben, ha sido terrible y resulta que en menos de un año, desde que aparecieron los primeros casos en China, estuvo disponible una vacuna de distintas formas, distintas vacunas, pero todas para lo mismo, que consiguieron en el primer año de administración salvar más de 25 millones de vidas. Claro, esto, si nos lo hubieran dicho antes a los científicos, hubieran dicho, ¿cómo es posible que se pueda generar una vacuna en menos de un año? Porque las vacunas clásicas que se estaban preparando a lo largo del siglo XX, pues eran vacunas que requerían muchísimo tiempo de fabricación incluso, y que cuando aparecía algo nuevo frente a lo que había que desarrollar una vacuna, con mucha suerte, tendrían que pasar 5 años, 10 años, o algunas enfermedades que todavía estamos sin vacunas, ¿no?, después de muchas décadas. Bueno, pues lo que pasó no fue un milagro. No fue un milagro que hubiera una vacuna en menos de un año. Fue el resultado de algo que no se cuenta nunca. Y fue el resultado de que había unas personas, concretamente, fundamentalmente 2 personas, Drew Weissman y Kathleen Caricó, en la Universidad de Pensilvania, que llevaban 20 años trabajando en generar un nuevo tipo de moléculas, para decirlo así fácilmente, que permitían hacer vacunas en un tiempo muy corto y que además esas vacunas podrían ser modificables también en un tiempo muy corto según fuera cambiando, en este caso, el virus correspondiente. Bueno, estas 2 personas consiguieron el premio Nobel muy pronto, después de la pandemia. Yo además he tenido el privilegio de conocer bastante a una de ellas, a Kathleen Caricó, y ahora puedo decir que dentro de su trabajo de investigación y de las compañías con las que están trabajando, tienen en marcha la generación de vacunas para otras patologías realmente devastadoras también. Entonces, lo que nos pasó no fue una cuestión de suerte, ni fue un milagro, pero fue porque había 20 años de investigación detrás que permitió que esa vacuna se desarrollase en unos meses y salvase, como he dicho, solo en el primer año de administración, 25 millones de vidas. Pues muchísimas gracias a los 4, a las 4 personalidades que han compartido esta mesa. Gracias por vuestra generosidad, por vuestro conocimiento, por vuestro trabajo. Muchísimas gracias a todas esas personas que han estado trabajando en la sombra por que un año más esta Semana del Cerebro del Instituto de Neurociencias sea un éxito, ese acercamiento a la sociedad. Puedo comentaros que gracias a vosotros, gracias a esta Semana del Cerebro y gracias a este instituto, chavales de instituto que no sabían lo que hacer se han convertido en científicos o están estudiando para ser científicos como vosotros, porque os habéis convertido, vosotros y vuestro equipo, en un referente para ellos, un ejemplo a seguir. Y gracias a la Cátedra de Neurobiología del Desarrollo, de Remedios Caro Almela, imprescindible, al propio Instituto de Neurociencias, por supuesto, al CSIC, a la Universidad Miguel Hernández, a la Dana Foundation, a Kima, a Leica Microsystems, a Neurotech y a la FENS por hacer posible este ciclo de cerebro y sociedad. Les recuerdo que vivir más es un regalo de la ciencia y la medicina, pero vivir mejor es un compromiso de todos nosotros y de todas nosotras. Muchísimas gracias y hasta el año que viene.